Bienvenidos chicos una vez más a su programa Devorando Cómics, su podcast de cómics en español chileno. En esta ocasión nos acompaña el hombre de la semana, nuestro querido Vicente, el Barbas, de cumpleaños. ¡Felicidades! Hola, chicos, ¿cómo están? No, gracias a ustedes. Feliz cumpleaños, feliz 60. Para los que van a ver el programa acá, nuevamente Chinsen tira todos los años la misma talla, weón. O sea, Chinsen no tiene 60, tiene básicamente, 30, pero está hecho polvo. Dale. ese es el punto, weón. Si yo tuviese 60, weón, tú estás cagado, pero así, Sí, en todos lados, weón. Todo caso. Además que, ojo, Chinsen, en esta ocasión, y rindiendo tributo a todos los amigos que participaron en Un Bigote para Chinsen, Sí, Chinsen hoy día podemos trae el ver que se bigote. está dejando el mexicano. Sí, el bigote. Está comenzando con su mexicano. Bueno, a ver. Ya, oye, y tenemos a Fernando también. Pues. Sí, Está Fernando también acá. Tenemos a Vicente, que está acompañando. Buenas noches. Fernando Galvez, que nos viene a apoyar porque tenemos sospechas de que alguien nos va a abandonar. Y le tenemos que dar las infinitas gracias por tu deferencia. Sabemos tu agenda y tu vida agitada. A Chinsen, que tú, la verdad, me embarga hasta los muebles la emoción. Aceptó estar hoy día con nuestro... y con bigote. Me enorgullece, me alegra estar un ratito acá con ustedes. Tuve que hacer un pequeño espacio de tiempo en mi vida tan ocupada, como tú lo has dicho, para poder compartir con ustedes, porque obviamente no podía dejar de trolear a mi querido amigo Vicente, que está de cumpleaños, el cual está cumpliendo 69 años, hecho mierda, como lo ven. Yo me veo mucho más joven que tú, así que cagaste, ¿no? Engalanar nuestro programa con Chinsen. Y nada, mi nombre es Rodrigo. Y en el capítulo de hoy vamos a... ¿Cuánto se supone que tiene Chinsen a todo esto? ¿Ah? ¿Cuánto se supone que Chinsen tiene? 39. Depende. Depende de qué lado. Si le preguntamos a tu señora, ¿qué hora va a decir que son 42? Si le preguntamos... 25 de la Puta, que esté cagado, weón. 25 de... 25 de hace... 25 era muy mal traer. Muy mal traer. Bueno, lo importante no es eso, lo importante es decirte a ti feliz cumpleaños, Vicente, Sí. protagonista eres tú de todo esto, Sí. que la pases muy bien, que ya estés pasando muy bien. Sabemos que llegaste borracho a hacer el podcast ahora, la estás pasando maravillosamente. Y si no, vas a terminar borracho este día. No voy a terminar, borracho. Está bien. Yo no te juzgo. Eso, cariño para ti, güey. Yo no te juzgo, pero la evidencia te condena, así que... No, Bueno. si quieres... En el capítulo de hoy día vamos a hablar de Hellblazer, que además es un regalo de cumpleaños para Vicente, su regalo de cumpleaños tradicional. Hoy día vamos a analizar Gar Ennis, algunos arcos argumentales de Gar Ennis, específicamente. Vamos a ir a... vamos a ir a lo de Garenis. Sí, pero antes. Como tal en todo esto, pero claro, vamos a mencionar otro par de cosas más sobre... Noticias. Nos vamos a basar en hábitos peligrosos, pero además vamos a ir a otras cosas. Sí, vamos. Pero antes de eso... Oye, vamos a hablar de antes de eso, noticias. los Patreons primero, los Patreons. Sí, un momento. No, normalmente los Patreons lo hago en medio, así que tú, como hace tanto rato que no vienes ya no sabes, pero normalmente lo hablo un poquito después. Así que vamos a hablar un poquito de las noticias de esta semana. Creo que, a ver, antes de ir como a la noticia internacional, me gustaría que habláramos un poquito del FIC. Se abrieron las votaciones y postulaciones en FIC para que ustedes puedan votar y postular a sus cómics favoritos. Está en la página de Facebook de FIC Santiago. De hecho, si ustedes ponen FIC Santiago, aparece la página de Facebook automáticamente. Ahí pueden optar a varias cosas en su momento. Denme un segundo que tontamente lo acabo de cerrar. Denme un segundito. ¿Qué cerraste? La página de Facebook de FIC. En FIC Santiago, el primer post que tiene FIC Santiago, ustedes pueden hacerle clic a un link y se me acaba de atorar internet. Acá está. Y en ese link pueden optar a las diferentes opciones que tienen para participar en FIC. Votación de los premios FIC, inscripción de editoriales, inscripción de ilustradores, postulaciones a charlas y lanzamientos y el video de lanzamiento de FIC, que es una conversación que tuvo Cristian González con Claudio Álvarez de Acción de Acción Comics. De Acción Comics, que la tuvieron hace 2 semanas. Está ahí en la página web, está en YouTube, de hecho. Es una charla bastante entretenida donde informan de qué se va a tratar la FIC, cómo va a funcionar y todo. Así que les recomiendo que la vayan a ver. Quise ponerla en nuestro canal de YouTube y adivinen, no pude. Porque el link es de YouTube y no estamos habilitados todavía, estoy tramitando eso. Como sea. En este link ustedes pueden optar a todas esas opciones, valga la redundancia. Y nada, les llamo a participar lo más rápido posible porque
Y hasta el 11 de septiembre. Sí, porque además de eso las fechas se vienen encima. Este año la FIC va a ser en octubre, pero las fechas se nos vienen encima, así que nada, les pido por favor que los que tengan intenciones de participar lo hagan lo más rápido posible. Eso. No sé si quieren agregar algo. Vicente. ¿Qué puedo agregar? Sí, la gente de la convención del Bio, ¿cómo se llama? Que lo mencionamos la semana pasada. La Bio, no me acuerdo cuánto. Eran historietas desde... No busco el tiro. Ellos abrieron ya las bases para votar. Esto puede votarse hasta el día lunes 31. Se va a entregar el primer premio. El Salón de Internacional de la Historieta. Salón Internacional de la Historieta del Bio. Sí. Se va a entregar el primer premio Pepo a la historieta nacional. Yo les sugiero, chicos, que participen. Se puede acceder a ello. Hay un link. Yo después les voy a mandar un ratito más, a ver que nosotros terminemos. Ustedes van a estarlo viendo en el día lunes, así que alcanzan a votar. Nosotros vamos a poner el link. Van a tener un tiempo, ¿cachai?, para poder votar. Chinsen se va a tener que cargar, yo se lo mando ahora. ¿El link de las votaciones? Sí, de las votaciones. Sí, por favor, mándamelo. Y es bien interesante que por primera vez en todos estos años se empieza a dar esta relevancia al nombre de don René Ríos como un premio internacional. ¿Ya? Es cierto, existen otros dibujantes que son, para la historieta chilena propiamente tal vez más famosos y más importantes. Claramente el caso de don Temo Lobos es el punto, o sea, es la base puntual de esto. Pero hay un detalle. Por mucho que nosotros adoremos a Mampato recién los últimos 10 años se está internacionalizando masivamente. Los cómics de Mampato se vendían, pero no llegan al volumen que llegó a ser Condorito. Condorito se vendía internacionalmente cuando era parte de Chile. La trascendencia. Y después cuando se vendió a Televisa lo masificó al grado tal que Condorito tú lo podías encontrar en todas las zonas en casi latinas de Estados Unidos. Y de Estados Unidos también, si encontrabas allá en Miami, Condorito. Sí. Estamos hablando en Florida, en el estado de Florida. Condorito hay en Colombia, hay en Ecuador, hay en Perú, en Chile, en México, Estados Unidos, como dice Vicente. Así que por eso. Y lo hemos dicho más de alguna vez también, de que muchas veces se ha confundido y varios hermanos de países asociados, países latinoamericanos, han pensado que Condorito es parte de su idiosincrasia y que lo crearon allá. Sí, claro. O sea, se ha dicho que era peruano, se dijo que era argentino, y es porque la idiosincrasia del latinoamericano era tan potente en ese cómic que se llevó a ser un lenguaje universal. Todos tenemos un amigo que es como Condorito, que es un buen tipo, que trata de bollar. Todos tenemos al compadre, don Chuma, que es el buen que siempre te presta plata, que siempre está a tu lado, que siempre te saca adelante. Todos tenemos un amigo farsante, ahí está Pepe Cortisona, ahí tenemos al Checopete, y así. Entonces el lenguaje de Condorito se universalizó. Y que a don René Ríos a estas alturas, con su nombre artístico, se le esté honrando a través de un premio es importante. Así que, chicos, a votar. En realidad es muy, muy, muy importante esto. Y con respecto a FIC, ustedes ya saben, también tienen que votar, porque FIC es la fiesta de todos nosotros. Sí. O sea, no se resten de ninguna forma. Como les digo, los que quieran participar, porque este año, ya lo dijimos en el capítulo pasado, este año la idea de FIC es que va a ser online, va a ser como se están haciendo en este momento las convenciones de este tipo. Así que los que quieran participar, promocionarse, participar con una charla de algún tipo, tienen que inscribirse, vayan a hacerlo, apoyen el movimiento, porque probablemente era el momento físico en que más nos reuníamos los que realmente nos gustaban los cómics. Eso por un lado. Ahora, y bueno, sígalo en las redes sociales. Está Fix en Facebook y Fix Santiago también en Twitter. Ahí tengan más info. Y ahora supongo que conviene, porque no creo que haya otra noticia nacional más importante, corresponde que hablemos. Vamos a ir a las noticias internacionales. En este caso, yo voy a dar solamente la pauta, le voy a dar pie a Fernando para que Fernando se exprese un poco más con esto, porque él desde ayer estaba con el tema. Nosotros lo conversamos recién en la noche. Chadwick Boseman, ya a estas alturas, cuando vean el programa, van a ser 3 días, un fin de semana en el cual se habló sobre
el fallecimiento de este actor. Y bueno, Fernando, me gustaría que hacer algunas cosas tú. Mira, primero que nada, es triste, impactante el tema por ser un actor muy joven, 40 y casi 43 años tenía. 43. El chico llevaba 4 años peleando en secreto su cáncer al colon. Ujú. Sí. Y el tipo no es solamente porque sea un actor famoso, sino que llevó a la vida del cine un personaje que representa muchas cosas para la comunidad de color en Estados Unidos. Sí. Y se amplía a todo el planeta en el sentido de que es un personaje que demuestra que cualquiera puede ser un héroe. Sí, porque Cualquiera puede vivir ese camino del héroe y convertirse en una idea, algo que nos represente a todos. muchos lo centran con el tema de Pantera Negra, pero él venía haciendo a personajes de la cultura afroamericana de Estados Unidos desde hace Claro, James. Sí, pues. El primer jugador de béisbol profesional afroamericano, Andrew Robinson era el nombre, ¿no? No era Andrew, era Jackie Bueno, Robinson. pero era Robinson el apellido, Jackie Robinson. Jackie Robinson. Él lo interpretó. Así es. El día, y es que aquí viene las coincidencias, que yo también lo viví ayer con este tema. Uh-huh. Chadwick Boseman fallece el 28 de agosto, que es el día en que yo nací. Uh-huh. Y yo estaba celebrando mi cumpleaños con 43 años, yo cumplo 44. En Estados Unidos se celebra el día de Jackie Robinson. Sí. Para los seguidores y fanáticos del béisbol. El día 28 de agosto. Pero además, el 28 de agosto de 1917, nace en la ciudad de Nueva York, ni más ni menos que Jacob Klinsmann, conocido como Jack Kirby, el rey. Sí. El mismo día que estamos celebrando los 103 años de vida del rey, nos deja Chadwick Boseman, que interpreta precisamente a uno de los personajes más personales del rey. A tal punto que Kirby, cuando diseña la Pantera Negra, originalmente, él lo diseña con la boquera abierta, como Batman, sí. Ajá. Todos sabemos que la Pantera Negra es un Batman afro y sobredimensionado, sí. Claro, africano. Y que él, de hecho, lo hace en todo momento porque para él no tenía sentido que él ocultara su identidad. Si vivía en un país que todas las personas que vivían en ese país eran africanos. Uh-huh. Entonces no tenía mucho sentido. Además, que todos sabían que el rey era la Pantera Negra. Era parte de la cultura. Ocupase algo que le tapara toda la boca. Que alegó y que salió y dijo, oye, nos van a capaz que el Ku Klux Klan queme la editorial y todo, y regañadientes fueron tapando eso, porque Kirby siempre lo quiso demostrar. El tema es que está ligado a esa muerte. El día del nacimiento del rey se ve ahora en un círculo con él. Yo creo que a eso es lo que en cierta forma apunta Fernando acá. No sé. Él fue un hombre maravilloso, porque Chadwick Boseman se dedicó en cuerpo y alma a ser un ejemplo para la comunidad africana y afroamericana y afroeuropea, bueno, a la comunidad afro. Galvez, ¿tú estuviste más atento a las redes sociales cuando murió? Sí, yo me ingresé a Facebook y de repente a los 2 minutos la página oficial de Chadwick Boseman aparece ahí la foto del compadre. Yeah. Y yo quedé para adentro, dije, pero ¿cómo? ni siquiera tenía idea que el tipo estaba combatiendo su cáncer. O sea, yo había visto las fotos, bien degradado estaba en el último tiempo. Mucha gente asumió que era porque estaba preparándose para un papel, pero tú lo veías con muletas, lo veías bien cagado, ya totalmente chupado el tipo, no sé, ya está en la vuelta, estaba realmente en la que más. Bueno, el tipo peleó 3 años contra el cáncer desde el momento que lo diagnosticaron, sino... Y claro, o sea, imagínate, él trabajando y dándole más como aquí, el show debe continuar, vamos a darle, ¿no? Sí. Y es lo mismo lo cual, ¿sí?
Sí, ¿y viste algún comentario de compañeros de trabajo de ellos? ¿No? Sí, no sé, después salió la chorrera de todos los compañeros de la película de los Vengadores, que todos lamentando la pérdida, hasta después salió Barack Obama, después, no sé, todos los famosos están ahí poniendo sus comentarios, salvo una que a la que criticaron y que fue la Elizabeth Olsen. Ya. Ella fue la única del elenco que no hizo ningún comentario en Instagram. De hecho, le tuvo que cerrar su cuenta porque la gente la empezó a criticar por ser la única persona que no dijo nada. Ya. Anda a saber cómo haya sido el trato detrás de cámara, o tal vez derechamente no se conocieron. Y también puede darse la alternativa que ella prefiere el duelo de contacto con el actor más para su persona y no ser tan público, o sea que todos como para la foto, gran actor, buen amigo, bla, bla, y también ella lo ve desde otro punto de vista. Pero aparte, tampoco es obligación llevarse bien con todo, así que... Claro. Ojo, que también puede ser que simplemente ella dio sus condolencias a los que correspondían. Y claro, si no es para qué hacerlo tan público el tema. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces las redes sociales empiezan a juzgar de manera aventurada a actores famosos, a personalidades famosas, sin siquiera esperar algún comentario. Incluso ella puede que esté esperando a que pase un poco antes de hablar de él. Yo no entiendo muy bien por qué la gente tiene que exigirle al resto que tenga algún tipo de reacción en el momento. Eso me parece muy de pésimo gusto, muy mal gusto, y demuestra lo miserables que podemos ser a veces inconscientemente. En este momento falleció Chadwick Boseman. En este momento no tienen por qué estar preocupándose de quién dijo lo siento y quién no. Esto no es un concurso de popularidad. En este momento nos dejó un hombre que quiso y luchó por ser el fiel reflejo, así como lo fue Christopher Reeves en su momento, así como lo es Henry Cavill en este momento, así como otros actores también lo han hecho, representar al personaje que ellos llevaron a al cine y a millones de personas como un héroe. Eso es lo que debiese importar. Que alguien presente sus condolencias públicas o en privado, no es tema de nosotros. No debiese ser. Sí, pero como dices tú, las redes sociales son juez, verdugo y ejecutor de todos los famosos o de la persona común y corriente. Pero en este caso, si tú como parte del elenco nos dices o nos das tu opinión, es como que no te importa el tipo. Ajá. No es que no se ve la otra parte de que ella probablemente, como dices tú, tal vez lo hizo por interno, habló con los familiares, con las personas con las quienes tenía que expresar sus condolencias y no hacerlo para el público. Pero siendo una persona pública... Pero volviendo al tema que sí importa. Sí, correcto. Bueno, esto fue un impacto para, yo creo que todos los que son fanáticos de las películas Marvel, porque lo conocen mucho de ahí. De hecho, me atrevería a decir que él se vuelve conocido para la mayor parte del público por ese papel. Como digo yo, la primera vez que lo vi fue en la película 42, que es el número de Jackie Robinson, así se llamó la película. Jackie Robinson, para el que no sepa, el primer jugador de béisbol afroamericano en las ligas mayores de Estados Unidos. En esa época, cuando él entra a las ligas mayores, el béisbol era segregado, o sea, había una liga para afros y una liga para blancos. La película es muy interesante y él, además de eso, hizo Get Up, que es la película sobre la vida de James Brown, que también allá es un papel súper interesante. De verdad, él como actor tenía un rango actoral muy amplio. Porque tú ves Get Up y tú te crees que ese compadre es James Brown, y James Brown era un petizo de 1,50 m. Y Chadwick Boseman no era de 1,50 m. Y por otro lado, cuando ves Jackie Robinson, 42, la película de Jackie Robinson, el tipo está en un estado físico bastante interesante. No tanto como el de Pantera Negra. Era un actor muy versátil. Es una lástima en todo caso que una carrera como la de él, que era básicamente, está en su inicio, se haya visto terminada de forma tan brutal. Lo bueno es que sus papeles fueron lo suficientemente
destacados y conocidos por el público como para que su memoria permanezca. Ya, eso yo creo que es lo más interesante. Bueno, eso. No sé si alguno tiene algo más que decir al respecto. Triste noticia, más que nada. Yo esperaba hace rato una segunda película del hombre, una nueva aparición, y pucha, enterarme de esto, como dice Galvez, que tiene todo el sentido. O sea, el hombre llevaba su enfermedad en silencio, no tenía por qué publicarla tampoco. Y enterarse así uno como fanático de golpe, igual es chocante. Para uno va a quedar siempre como Pantera Negra, el actual. ¿Cachai? Va a quedar en la memoria por mucho tiempo. O sea, En cuanto al cine, que se pueda reemplazar con otro actor, es probable. Es probable. No sé si lo vayan a hacer. sí, Me imagino que sí, porque no es Spider-Man, no es Batman. No estoy restando la importancia, ojo. Pero creo que es tan nuevo el personaje en el cine que igual puede tener nuevas reinterpretaciones. Es una pena porque yo por lo menos quería verlo más a él, como Pantera Negra. O sea, bueno, si ponemos de ejemplo a Batman ha tenido un montón de actores que lo han... Y va a seguir teniendo. Y va a seguir teniendo, y todos son Bruce Wayne. Acá también es el tema. Lo que pasa es que yo le hacía un comentario a mi sobrino ayer que estábamos conversando el tema, y le decía algo que lo que suena realmente terrible todo esto es que físicamente el que podría haberlo interpretado es precisamente el villano de la película. Michael B. Jordan se parece. Sí, es como el Se continuador. parece precisamente a él. Era como perfectamente, esto pasa por hermano de... Bueno, y ellos dos sin ningún problema. Ellos dos eran, entre comillas, parte de la nueva generación de actores afroamericanos actuales en Estados Unidos. Así que, nada. Pero se va a encontrar. Ahora, ojo, chicos, no estén cayendo en especulaciones de sitios de internet que de verdad no los voy a mencionar porque me parece una pérdida de tiempo. Sobre el hecho de que lo iban a reemplazar con Shuri, sobre que no, que el gallo grabó, pues no hay nada, no se Porque dice nada. primero dejen que muera el caballero en paz, por favor, y después Sí, bueno. se pueden hacer cosas de respeten el duelo y todo. de ese tipo, por favor. Y bueno, son desubicados. Sí, así que, no sé, esperen a que se enfríe el cadáver y ahí vean qué hacen con el personaje. Nosotros tenemos claro que va a haber un recasteo, Sí. que ya se hizo también sin que se muriera el actor, sino que ahí lo reemplazaron, que fue a Terrence Howard, lo reemplazan en Iron Man 1, para Iron Man 2 fue el actor que siempre quiso Favreau, que era Don Cheadle, y nada más, pues se hizo así, y acá también va a pasar lo mismo. Y es lamentable, pero acá en este momento estamos sufriendo la pérdida de un hombre bueno que se fue peleando contra una enfermedad que es más común de lo que uno se imagina. Sí, también. sí. O sea, todos los cánceres son bastante comunes y este específicamente es bastante mortal porque muy pocas personas hacen el examen. Así que nada, chicos, eso, es lamentable la muerte de él. Esperamos que la familia esté pasando el momento de la mejor forma posible. Y nada, eso. ¿Alguna otra noticia, chicos? ¿Algo más que alguien quiera aportar? ¿Alguna cosa? A mí me queda hacer un aporte. Dale. Pequeñito. Sí, hoy es el día en el que estamos grabando, 29 de agosto del 2020, el día del gamer. Así que a todos los que juegan videojuegos, feliz día para ellos. Alguna noticia un poco más alegre. Dale. Y eso, sigan divirtiéndose sanamente. En la semana también fue el día del cosplayer, tengo entendido. Ah, ya, eso no me lo sabía. Sí, eso fue el día del cosplayer de la semana, no me acuerdo en qué día, porque les voy a mentir, no. Lamentablemente, o para bien o para mal, en el Instagram de Orando Comics tenemos pocos cosplayer, por ahí me salió uno que estaba avisando que era el día del cosplayer. Pero nada, a todos los cosplayers también. ¿Y sabéis lo otro? Junto con así como está la Comic Con, estos días se lanzó también virtualmente la Gamescom. Ay, sí, pero no aprendí. No aprendió. Pero sí un aviso. De hecho, un aviso que a mí por lo menos me interesó bastante. Dale. No sé si yo lo caché al voleo. Sí. Un aviso que fue ni siquiera porque lo estaba buscando. Un aviso súper importante para todos los fanáticos. Yo me imagino que usted, Vicente, Rodrigo y tú también, Galver, alguna vez lo jugaron. ¿Se acuerdan del iPhone Empires? Sí, pues Age of Empires. Sí. Ahora va a salir la versión 3, que ya está hace tiempo, pero ahora una versión definitiva, ya con 4K y una calidad increíble, con mayor jugabilidad, mayor creación de personajes y todo. Así que lo estoy esperando. Bueno, también demuestra la poca imaginación que está teniendo el mercado del videojuego actual. O sea, Hace rato. estamos con pura cuarta versión, quinta versión, sexta versión. Igual que el cine. Juegos, que te ahí todo. Sí. Es lo mismo que el cine. El cine está con lo mismo, el refrito del refrito. Sí, mira, el problema no son las franquicias, güey. El problema no son las franquicias son,
pueden funcionar muy bien en la medida en que seas ingenioso como para poder seguir contando una historia con los mismos personajes. Pero no debiese ser un problema la franquicia. Bueno, otra... Bueno, será, pues, es entretenido, ¿no? ¿Alguna otra noticia, tal vez? Sí, ¿Otra cosa? No que recuerde en este ¿Ves momento. harta serie? Ajá. No, nada hasta el momento. Ajá. Oye, sí. Ninguna pues, noticia más así como internacional que impacte más de lo que ya se ha comentado, creo yo. Ya. mira, más que noticias, justamente agradecer a Galvez por las notas. Hay nuevas notas en Devorando Sí, sí. Comics.cl. Por fin un Así escritor que que vayan a ver. Por fin un escritor que escribe. Gracias, Galvin, en serio. Gracias. Mañana subo otra, así Dale, que paciencia. Dale. No, gracias Renato por todo el trabajo en en eso. serio, por darte el trabajo en serio. Gracias por escribir. Oye, sí, hay una noticia Dale. que puta, es una lata, weón, pero también veníamos hablando sobre esto con Fernando y tiene que ver con Nuevos Mutantes. Ayer se estrenaron 2 películas del interés, weón, de todos los ñoños. Ajá. Ah, verdad. Una de ellas es Nuevos Mutantes. Muchos críticos ya la habían destrozado sin siquiera, weón, haber sido estrenada. La verdad es que ¿Dónde salió eso? se estrenó en Estados Unidos. Sí, pero Ya, ok. Pero se estrenó abierto, se estrenó por el servicio de streaming, Sí. Fernando, ¿no? No, solamente se estrenó en agotados cines y en algunos servicios de drive-in sí, que tienen los gringos. que están funcionando. ¿Pero ustedes la vieron? No, todavía no está por internet por ningún medio. Todavía. Ah, vale. Todavía no está por los medios amigables. Todavía. Ok. Claro. No tenía que llevar mucho de torre. Si tú te quieres meter a un servidor ruso, weón, de dudosa calidad, es cosa tuya, weón. Jueguen. Les comparto Yo no voy a las hacer notas. Pero el problema está en que, ya claro, la película estaban haciendo tira, weón. Da lata porque Ajá. hay una de las críticas más mencionadas dentro de esto y que te demuestra a veces que el oficio de crítico no necesariamente está ejercido por gente que sepa sobre el tema. Ujú. Es que las mejores escenas de la película son en donde los personajes no ocupan poderes. Ya sé por qué es malo. Se menciona, ¿cachai? De que ellos son mutantes ni nada. Es como, a ver, son películas de superhéroes, weón. No, pero es que lo mejor es cuando ellos están comiéndose un sándwich. O sea, weón, ¿qué me estoy hablando? Es una película que no tendría por qué ser mejor o peor porque tienen superpoderes o no, weón, ¿no? Ajá. Tú a la película como es nomás, porque ¿cachai? Una Yo película... leí una crítica donde decía que era mejor Wolverine Origins que los Nuevos Mutantes. A ese nivel. Chuta. ¿Qué tal, Chute. weón? No sé, habrá que ver. Yo pues, Habrá que verla en todo caso. Por eso les preguntaba. Sí. Yo esperaré a que llegue y ahí voy a ver qué onda. Había otro estreno, dijiste, porque yo se me acaba Sí, de acordar que hay español. Sí, el de Netflix. Sí, El de Netflix, Orígenes Secretos. Sí, película española que se estrenó en el Netflix Origen. ayer. se estrenó exactamente ayer Ajá. en Netflix. Ujú. Tiene bastante buenas críticas. La película básicamente, ¿de qué es lo que trata, Fernando? Porque aquí yo no me acuerdo mucho del tema. Yo vi Mira, el tráiler. se trata de un asesino. ¿En serio? Se trata de un asesino en serie que, bueno, al principio no se explica el motivo por el cual es asesino en serie. Y resulta que un detective que está por jubilar tiene un hijo que es dueño de una tienda de cómics y que él empieza a asociar un poco las pistas que se van dando en las escenas del crimen, que la va asociando con los orígenes de algunos personajes populares del cómic. Y a De partir de ahí, De hecho, el detective encargado le mataron a sus padres cuando él tenía 10 años saliendo del cine. claro, sí, entonces que está todo vinculado. Está todo vinculado. La jefa de policía que está encargada del caso es una cosplayer, que no es una Así cosplayer es. oculta. Ya, Es bien buena la cosplayer. Y hay un friki que es un asistente como de la investigación, que es un friki de computación, ya, un geek de computación, y el que está a cargo de la investigación es este tipo que tiene este origen muy Javier batmaniano. Pérez. ¿Ya? La película tiene Sí. muy buenas críticas en España. Bueno, viene muy de cerca la recomendación, pero viene con críticas muy buenas en España. En todo caso, yo escuché un podcast en la órbita de Endor. El último capítulo estuvieron hablando de eso. Y la verdad a ellos les sorprendió mucho. Si bien le tenían fe a la película, les sorprendió mucho la calidad con la que quedó. Pero, eso sí, hasta ellos admiten
que la película cae en lo que podríamos llevar los lugares comunes de las películas españolas. Ya está hecha en España, por tanto hay una serie de cosas como que son muy españolas. Así que el que tenga ahí manía con los españoles no la va a ver bien. Sí. Ya, yo lo personal Es como una película chilena, güey. Claro, hay lugares comunes porque bueno, están hechas en el país en que están hechos, ¿no? Pues es como que Sí, pero aparte de eso peca mucho por las referencias que tiene la película o qué película se basó para adaptar esta, Ujú. están ahí a la vista el tiro. Sí, sí. Copió o se inspiró en eso. claro, de hecho una de las críticas que se le hizo es que justamente de pronto como que se te olvida la trama y el chiste está en, ¿de qué película salió esta cuestión? O ¿de qué cómic es esto? Como para que el geek fanático, el ñoño intrínseco que tenemos, claro, sale como a buscar la referencia inmediato, entonces te saca de la película. Pero por lo que decían en general, la película quedó bastante bien. Esta era una película que iba a ser estrenada en el cine y por razones obvias no se estrenó en el cine. De hecho, los españoles esperaron hasta el último momento para poder estrenarla en salas y no hubo caso. O sea, al final de cuentas se dieron por vencidos y decidieron estrenarla vía streaming y salió a Netflix. Eso. Vamos a verla y ya la comentamos, pero ya se estrenó esta semana. Ujú. Ya, chicos. Bien. Ya, chicos, antes de continuar voy a hablar un poco de los Patreons, como decía con Shinsen. Patreons, nosotros tenemos un sistema de Patreon en donde ustedes nos pueden apoyar patronizando este programa. Existen dos tipos de suscripciones, una suscripción que es la normal, que es de $5, que les permite aparecer en los créditos del programa. Con este dinero, que es lo que pretendemos hacer, obtener más aparato técnico, más hardware para poder darle a ustedes un mejor podcast. De hecho, ya tenemos un par de cosas en vista para cuando volvamos a cierta normalidad. Nuevo equipamiento que debería resaltar como un mejor audio para ustedes, que es lo importante al final de cuentas, porque da lo mismo que nos veamos bien o no nosotros. Bueno, la segunda forma de patronizado es mediante una suscripción de $70, mediante la cual ustedes pueden comprar un capítulo, en el sentido que escogen el título del capítulo relacionado con cómics, por favor, no se desvíen, y ustedes pueden participar participar si quieren o no, o si pueden o no, porque claro, está el caso de que están fuera de Chile, aunque para ser súper sinceros, ahora tenemos más o menos claros que, claro, que con este sistema se puede hacer una buena interacción con alguien de fuera del país. Así que creo que en este momento ya no tenemos límite para aceptar a alguien de fuera del país que quiera participar comprando el capítulo. Por tanto, tú, amigo mexicano, tú que quieres hablar con un grupo de chilenos que no les entiende nada sobre algún tema, puedes cogerlo. Ya, y eso, en cualquier caso, ustedes quedan suscritos por un mes como patronizadores de este programa y quedan en los créditos del programa que quedan antes y después de esta transmisión. Eso, chicos. Como Vicente desapareció, vamos a tener que esperar a que vuelva. Hay que rellenar, Sí, no sé, yo la última vez corté, pero esta vez vamos a intentar. Qué mal momento, ¿eh? Sí, fue como que justo me tiré el speech y Vicente desapareció. Espérate. Sí, desapareció. Vamos a esperar a que vuelva, porque total, ahí empezamos el tiro con un programa. Como ya hice el speech de los Patreon, cuando vuelva, ahí lo corto, así que no hay problema, lo tengo anotado. Creo que fue a buscar los topos de Hellblazer. Es posible. Apagó el micrófono, así que nada, lo espero. Yo creo que fue a buscar la lata. También. ¿Qué lata? O fue al baño, porque hace frío igual. Sí, no, después de tomar todo el día tenés que ir al baño. Por ser un corto comentario. ¿Qué? Muy gracioso. Pero nada, ahí estamos. Mientras tanto, o sea, como digo, la vez pasada me dejó parado 10 minutos. Sí, ahí está. Sí, volvió. ¡Hola! Pon el micrófono. Ya, ok. Hasta acá me llega el atrasado. Te digo el tiro. Oh, sí, llegó hasta el humo, weón. Hasta acá me llega el acá tengo el atrasado G. Acá tengo el área de atrasado G. Ya. Sí, no celebrar que está bien. Sí, por la situación en la que estáis. Tranquilo. Yo no. Tranqui. Bueno, oye, paré la grabación mientras está ahí de vuelta, así que vamos a empezar desde el punto de los Patreon. Sí, ya terminé los Patreon, así que empezamos el tiro con el capítulo. Ya. Entonces, vamos a... ¿Estás con cara de serio, Fernando? Yo sí, soy un hombre serio. Sí, eso lo sabemos. Debe ser eso. Ok, chicos, entonces, como decíamos, vamos a empezar con el capítulo del día de hoy, con la temática principal del capítulo del día de hoy, que es Hellblazer. Regalo de cumpleaños consuetudinario de nuestro amigo Vicente.
hoy día vamos a hablar específicamente de la etapa de Garth Ennis. Vamos a hablar específicamente del arco argumental Hábitos Peligrosos, pero eventualmente hablaremos un poquito más de la obra, etcétera. Agregaríamos un poco más de cosas como los pecados originales. Claro, pecado original no, como... No, se llama Miedo y Asco, o quizás mencionaríamos algo del arco Un cínico a las puertas del infierno, que finalmente... Claro. Heartland también, que es maravillosa y que... bueno, es Garth Ennis. Claro. Estamos hablando de... No se puede explicar todavía hasta que no expliquen los principios. Claro. Ya, a ver, vamos Rodrigo. A ver, estos capítulos, específicamente el arco argumental conocido como Hábitos Peligrosos, parte en mayo de 1991. Es una miniserie de 5 capítulos. En donde, bueno, aquí vamos a explicar un poquito. Se cuenta una de las historias, para mi gusto personal, más interesantes de John Constantine. Es uno de los arcos argumentales que más me gustan, que más me parecen sabrosos de todo Hellblazer, lo que no es poco. Ahora, esto es una opinión meramente personal mía. Ahora, antes de seguir, me quería darte las gracias, Vicente, porque Vicente quería hablar de otro tema, pero yo no lo tengo, entonces negociamos y nos tiramos por este. Ya, porque era... No puedo ya en otro momento iremos, no sé, total, vaya para Halloween quizás iremos de la otra parte. Sí, no, pero además también en Halloween se puede agregar... No, en Halloween ya lo tengo. La etapa de Brian Azzarello. ¿No has visto la lista esta semana, de este Halloween? No vi la lista esta semana, bueno, yo me he portado mal esta vez. Claro, yo ni siquiera sabía que... No revisé nada. Claro, yo ni siquiera sabía que íbamos a hablar de idea. Bueno, en octubre, viejo, tengo anotado ahí unos temas que yo creo que te van a gustar mucho y créeme que no hay a echar de menos Hellblazer, para nada. Bueno, a ver, vamos por el principio. ¿De qué se trata Hábitos Peligrosos? Antes que nada, Garth Ennis entra a la serie junto con este título, por tanto su primer arco argumental. Garth Ennis es uno de esos... de esta camada de autores británicos, de la Gran Bretaña en general, que entran a DC, ya los hemos hablado más de una vez, y toma la obra en el 91. Esto viene después de Delano, me parece, ¿cierto? Inmediatamente después de Delano. Sí, en la continuación. Claro, Delano deja el título y se lo pasan a nuestro querido Garth Ennis. Hablemos un poquito de quién es Garth Ennis, para los que no sepan. Garth Ennis es un autor irlandés que nació el 16 de enero de 1970. Ojo. No es menor que sea un autor irlandés en una obra británica. Ojo, dale. No, pero acá viene lo más chistoso. Él nació en Hollywood. Sí. Que es, cuando dicen Hollywood, California, no, Hollywood con L, con una sola L, a diferencia del otro. Sí, la Santa Madera, que también Hollywood también originalmente era eso, pero como los gringos se habían ido a Estados Unidos, o sea, como estos tipos estaban en Estados Unidos, lo escribieron con 2 L's para diferenciarlo. Claro. Es de Irlanda del Norte, por tanto él es chica, si no me equivoco. ¿Perdón? Y él es de Irlanda del Norte. Sí. Eso es de educación católica, ese es el lado de los católicos, supuestamente. Sí. Se crió como un buen estudiante británico. Algunos contactos que tenía con algunos autores, entre esos Jamie Delano, a DC. Sí. Ya, él llega a trabajar a DC en Hábitos Peligrosos primero con Will Simpson y con posterioridad comienza a trabajar con el que sería su partner en la mayor cantidad de horas de su vida. Garth Ennis es un autor bien ecléctico porque él escribe de todo. Si bien él detesta el género de los superhéroes, él lo ha dejado más de alguna vez claro, y el ejemplo más absoluto de eso es que hizo una serie maravillosa que se llama The Boys, que se publicó primero en DC Vértigo y después por Dynamite. Y que esta semana estrena nueva temporada. Estrena la segunda temporada esta semana. Está el hecho de que él ha escrito de todo. Ha escrito sobre magia en el caso de Hellblazer, que tampoco lo hace con trampa, así, en el caso de Hellblazer. Escribe mucho sobre personajes de guerra, sobre personajes en situaciones, las vidas, por ejemplo, de las personas de bares. Es bien interesante su trabajo. En el caso de Hellblazer, él toma a John Constantine en el punto inmediatamente después de Delano. Ya había cerrado. Es cuando ya Delano había contado.
todo lo que era como todos sus arcos, y había cerrado todo esto. había cerrado todo su arco y era la base, ya había estructurado la base mágica de nuestro querido Constantine. John es presentado, como ya dijimos en su momento, es una especie de obra de cine negro en cómics, pero mágico. Sí, suena raro, pero eso es básicamente. Es por eso que tiene una gabardina y nunca se la quita, ¿ya? Bueno, la excusa es que vive en Inglaterra y en Inglaterra uno nunca lo sabe. Y de hecho, el personaje te lo dice. En Inglaterra tú nunca sabes, con Gran Bretaña nunca sabes qué va a pasar con el clima. Pero esto es una obra básicamente de cine negro, en donde el personaje, en vez de investigar asesinatos misteriosos, investiga asesinatos misteriosos pero sobrenaturales. Se enfrenta, en vez de a mafiosos, se enfrenta a entidades sobrenaturales demoníacas que curiosamente funcionan bastante como mafiosos. Aquí hay toda una especie como de mundo subterráneo, un underground, en donde hay tratos, acuerdos por debajo, hay deudas de honor, deudas de dinero, deudas de almas, en donde todo el concepto sobrenatural está dando vuelta por debajo, en una especie como de traslape desde lo que era el cine negro de detectives a esta especie de universo mágico que constituye a Constantine. Bueno, ya esto no se enfrenta. ¿Por qué se llama Hábitos Peligrosos? A ver, esto es muy gracioso porque la serie se llama Hábitos Peligrosos, así lo dice el subtítulo, pero cada capítulo tiene su propio nombre. Ya, claro, pero Dime. El arco en estricto rigor tiene su propio el nombre, está compuesto así, es Hábitos Peligrosos parte 1, tanto. Sí. Hábitos Peligrosos parte 2, que cada capítulo, claro, en efecto tiene tiene un título y un subtítulo. Esto lo menciono porque en otras veces hemos conversado de miniseries en donde el público es el que le termina poniendo el nombre al arco argumental. En este caso no. Ennis le puso, por ejemplo, el primer capítulo... Honor. Claro, Honor. Por ejemplo, en este caso, Ennis le puso en el primer capítulo El principio del fin, Hábitos Peligrosos, primera parte. O sea, así se llama la miniserie. Este no es un accidente el nombre. ¿Qué pasa con nuestro querido John Constantine para ir poniendo ya la primera piedra fundamental de este argumento grandioso para mi gusto? Nuestro querido John se está muriendo de forma inesperada para él, de una forma que curiosamente en los cómics es bastante usada para aterrizar a los personajes. Constantine tiene cáncer. Cáncer del pulmón. Exactamente. Más allá de cualquier elemento al que él podría haber enfrentado, jamás él pensó que iba a tener que enfrentar algo tan mundano, tan natural, tan humano como un simple y mero cáncer al pulmón, que para peor él mismo se lo buscó. Ya, porque nuestro querido John ha fumado toda su vida. De hecho, lo dice en un momento. Había un kiosco, y media. Claro, había un kiosco afuera de su casa cuando tenía 12 y empezó a fumar. Ya, y el tipo del kiosco. 2 cajetillas y media diarias desde los 12 años. Desde los 12 años. Y él fuma un tipo de cigarrillo que se supone que es como... Es de los peores que podría conseguir. Sí, pero es como el Marlboro de los británicos, sí, que la weá no existe, que es el Silkwood. Sí. Silkwood, el corte de seda. Sí. El tipo fuma siempre. Y de hecho lo vimos entonces así. Entonces te encuentras con esa situación. A ver, Garrenis lo que hace acá es tomar al personaje que termina en esta tabula rasa que genera Jaime Delano. Porque Delano te cuenta todo lo que te podía contar de John Constantine. Todo lo que uno ve después. Y yo no sé si el Fernando o Paul van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero todo lo que viene después de Jaime Delano, siendo que tiene una evolución, sigue partiendo desde la premisa de lo que planteó Delano. John Constantine es un mago, probablemente podría ser el mago más poderoso de la actualidad, pero él es un tramposo. Así es. Entonces, muchas veces él juega más a hacer trampa, a engañar, a tratar de manipular para que las cosas pasen, que ocupar probablemente su conocimiento, y que lo tiene. Que de hecho lo ves en la etapa de Delano muy claramente. Este huevo se maneja mucho con los libros antiguos, conoce magia. Eso es verdad. Elementos que son base para entender un poco a Constantine. Constantine es muy inteligente, pero también es un cretino. Y es un cretino a tal nivel que él mismo se reconoce como cretino. Pillo, no, es más que un pillo. Es un tipo que es un cara dura, es un pillo, pero además, como dice Vicente, es un tramposo. Y es un tramposo con sus propios amigos. Como yo lo dije al principio, esta es como una obra de novela negra traslapada a la magia. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que tenemos un personaje que es el típico
detective reventado, el que viene de vuelta, el que perdió el trabajo, el que está en un trabajo porquería ganando un dinero miserable a través de, no sé, fotografías de maridos infieles. Esa es como la caricatura del detective de cine negro que después encuentra a una mujer que necesita ayuda y sale a rescatarla. De hecho, hablamos de eso en el capítulo anterior cuando hablamos de SimCity. Traslapado a nuestro querido John Constantine sabe que él es malo. Lo que pasa es que trata de hacer las cosas bien, pero en realidad él lo sabe. Él Sí, salva el mundo no yo no tanto sé. porque él quiera salvar el mundo de forma altruista. Salva el mundo porque él vive en el mundo. Si él pudiera irse a vivir a otro lado, Sí, el mundo le sí. haría lo mismo. Pero ojo, yo no sé si él es malo, él no es que sea Él malo, es. él es. Y el personaje de Constantine, la gracia que tiene es que en el fondo tiende a ser un hueón relativamente noble, Lo intenta. en el sentido más humano posible. Es decir, a lo mejor la gente no se lo merece, Ujú. pero hay que salvarlo. Un día a día hay que seguir jugándolo. Y hay que seguir peleando contra lo que venga. Un demonio, weón, que le genera hambre Claro. a la gente, que fue el primer arco Con Delano. con Delano. A él no tendría por qué haber importado. Pero eso iba enviado para él y él tiene que buscar la forma de pararlo y él tiene que encontrar la forma de pararlo. Claro. Ahora, Nos encontramos con Doctor lo mismo después con el demonio Nergal. Él no tendría por qué haberse visto en esa historia. Ayudar a una niña que necesitaba vivir su vida, que él esperaba que pudiese vivir su vida. John es así, John es un buen tipo. o sea, no es un buen Criado tipo. de cínica, no, sí, No es es un un buen buen tipo. No es un tipo buen tipo. Él mismo que dice que vive en no un es un mundo buen tipo. cínico. Pero Eso, es diferente, ojo, es diferente que uno diga que uno no es bueno a que los hechos te demuestren lo contrario. Sí. Y esa weá, ¿cachai? Es fundamental. Y aquí vamos a ocupar el ejemplo número 1. Ujú. Todos acá, nosotros 4 vimos Liga de la Justicia Oscura Apocalipsis. Sí, No, yo no Bueno, lo vi. ya, Chisa Yo también no lo la vi. he visto, ya. Yo también lo vi. Pero Fernando, yo veo. sí. Ya, dale. El John Constantine que te plantean siempre en todo el universo animado de estas últimas películas, pero ustedes lo vieron, por ejemplo, Liga de la Justicia Oscura, Ujú. o el Hellblazer que se hizo, la película animada que se hizo, Ciudad de Demonios. Si tú te das cuenta, John tiende a ser una buena persona, a pesar de él mismo. Él se acepta como un hueón penca y él siempre habla pestes de él mismo. Sí, es verdad. Pero la verdad es que él tiene criterio y tiene una hueá, ¿cachai? Que se llama ética. Ajá. O sea, ¿por qué nos van a matar a ellos? ¿Qué culpa tienen ellos, weón, que son gente de piso? Ese es John Constantine. Constantine se plantea y se cuestiona la naturaleza de la guerra en el fondo entre el bien y el mal, llevado a la esencia. Dios contra el diablo. O sea, el weón putea a Dios. Sí. El weón putea a los ángeles. Putea a todo el mundo, weón, que tiene que ver con Dios. Pero no duda ni por un minuto de que, como él mismo lo dice en algún momento, el viejo cabrón de arriba tiene más claro qué es lo que está pasando que el resto. Y por otro lado se encuentra con un montón de weones que podrían parecerse más a él, que son más hedonistas, que lo pasan bien los demonios, pero que él no tienen por qué caerles bien, porque se están haciendo sufrir a gente que no tiene la Sí, culpa. pero que lo que pasa es lo siguiente, que a diferencia de esos otros que podrían hacer algo para marcar la diferencia, John tiene cojones para hacerlo. Ese es el tema. Ahí. Bueno, Y o sea, tiene los cojones, independiente que sea un hijo de puta, un embaucador, un estafador, un desgraciado, todo lo que él sabe que lo es, el tipo es un ladino, es como un perro de males, ¿cachai? Pero con magia. El gallo va a caer. Justamente caíste en un punto en que yo quería entrar ahí, pero pensaba que íbamos a llegar un poco más tarde a eso, pero bueno, hablé un poquito. Pero es que lo que pasa es que agregando al punto que para acotar un poco o aterrizar, Delano, sí, los 40 números, el gallo ya, esto es Constantine. De aquí para adelante el piso. De aquí haga lo que quiera, porque todo va a caer o va a moverse dentro de lo que yo ya marqué como el personaje. O el territorio de John Constantine. Sí, ahora. Pero para el caso de Cartenis, bueno, el Cartenis primero que nada, el gallo tenía la vara demasiado alta que superar para
a todo lo que venía De Délano. con el respaldo de Délano. Y obviamente el mostrarlo en un escenario en que el tipo tiene que seguir siendo un compadre duro, pero que en el fondo ya esa es la gracia que tiene un poco el run completo de Garth Ennis con Constantine, que acá nos presenta voy a manejar al personaje, agregando lo típico que hace Ennis, que es meter personajes secundarios para irle dando piso y contraste a la actitud y lo que va pensando Constantine en el camino, y mostrando que el tipo oculta su vulnerabilidad en esta facha del cretino, del astuto, del zorro, del que yo me las puedo a todos y me los cago a todos. Bueno. Y es lo que un poquito se ve acá en Hábitos Peligrosos. Esta historia es claramente heredera, para empezar. Ennis aquí hace gala de conocer un poquito de literatura europea universal. ¿Por qué? Se va a Chinsen. Sí. No, Ya bueno, está el llamado listo. El llamado de la selva. Es un momento triste para nosotros. Chao, Chinsen. Sí, me imagino. Quiero representar a todos los Ahora voy a sacar el whisky. quiero representar a todos los auditores de Brando Kumis que sufren por tu partida porque te piden, no sé por qué. Voy a sacar el whisky ahora, bueno, Sí. pero voy a empezar a tomar. Ahora sí, este es el momento. Hacerlo bien y feliz cumpleaños, Vicente. Bueno, gracias, Galvez, por estar ahí. Y Gracias. Rodrigo. Gracias, Calve, por cubrir. Gracias. Chao, fíjate. Chao, weón. Cuídense. Chao, Chinsen. Nos vemos. Bueno, entonces, yo decía, Ennis hace gala de un conocimiento bastante interesante de lo que es la literatura europea general. ¿Por qué? Como bien dice Galve, en este caso estamos hablando del Constantine más Pedro Urdemales que uno puede entender. Chicos, para muchos de ustedes tal vez les suene el nombre Pedro Urdemales, para algunos no, porque Pedro Urdemales es un personaje un poco antiguo que ya no se pasa en clases de castellano o de lenguaje, como les dicen ahora, cosa que yo lamento mucho. Como sea, Pedro Urdemales es un personaje de la tradición más antigua de la Edad Media española. Específicamente se centra ahí el nombre Pedro Urdemales, pero a su vez este personaje es heredero de un montón de historias del campo europeo, de las campiñas europeas. Es un personaje ladino tradicional que siempre está haciendo trampas y engañando gente, engañando autoridades y engañando al diablo. Hay más de una historia en donde Pedro Urdemales engaña o hace un trato con el diablo. Ahora, para el que no lo sepa, Pedro Urdemales, el apellido Urdemales es una especie como de declaración de principios, porque es Urdemales, o sea, el tipo que planifica, ¿cómo se llama? Como que proyecta maldades para hacer. Y en general, lo que la historia clásica de Pedro Urdemales es como nosotros le decimos en Chile, guaso, este personaje del campo que está a la orilla de un camino y le hace trampa a alguien y le vende una cosa que es mentira. Mediante un truco muy antiguo, por ejemplo, una de las historias de Pedro Urdemales más clásicas que yo recuerdo es la de las monedas de plata, en donde Pedro Urdemales va, consigue una bolsa con monedas de plata, las pule, les hace un hoyito, las cuelga con un hilo muy delgado de un árbol y se queda a la orilla del camino esperando que pase alguien. Pasa alguien, mira el árbol, le dice, oiga, ¿y esto qué es lo que es? Es un árbol de plata, da plata. Y, véndame un cachito. No puedo porque no crece. Tiene que llevarse el árbol entero. Te lo compro por 5,000 pesos. No, está loco, por 5,000 pesos jamás. Te lo compro por 10,000 pesos. Bueno, lléveselo por 10,000 pesos. Y cuando el dueño, este nuevo dueño del árbol llega con su arbolito a la casa, se da cuenta de que en realidad las monedas están cosidas al árbol. Eso es Pedro Urdemales. Pedro Urdemales es la clásica historia donde se le advierte a las personas que tienen que tener cuidado de las personas que se pueden encontrar en el camino, en donde también se reivindica un poco al hombre de campo en base a la sabiduría tradicional, porque Pedro Urdemales es un hombre que conoce cosas sobre la base de la sabiduría tradicional del campo. Es el que sabe cuándo hay que plantar, cuándo hay que cultivar, en qué fase está la luna, cuándo es mejor hacer tal o cual cosecha. Es ese tipo de conocimiento más natural, más intrínseco. Y para el que Él es el estafador. Claro, y para el que tenga algún interés, en la página memoriachilena.cl, que es una página del gobierno, ahí están 2 libros de Pedro Urdemales para descarga gratuita en PDF completamente legal. Así que pueden ir para allá,
verlo. Uno de los cuentos más tradicionales que existe, que yo me acuerdo que Guillermo Blanco ¿Lo recopiló? lo recopila, es El hombre que engañó al diablo, Sí. se llama. Y que es Sí. precisamente cuando hacen un pacto. En fin. Bueno, y sí, el nombre original de Pedro Urdemal es Per Urdemal, por lo menos cuando aparece las primeras veces, y de hecho aparecen cuentos cortos de Miguel de Cervantes. Sí. Para los que quieran encontrarlo, viene de la tradición española, gallega, bueno, más antigua, de Me hecho. parece que era Pero Urdemales, pero. Sí. Una cosa O así. pero, también Pero, no me pero. acuerdo. Recuerda que per o pero Sí, es lo son mismo. términos que se ocupan para Pedro. Pero Sí. el tema es que, claro, ahí nos encontramos al zorro. Y de hecho, en una historia posterior, que es la etapa de Paul Jenkins, no sé si te acuerdas de tú, Fernando, de eso, él cuando se tira el tarot con Dios, Dios le cuenta la historia del zorro. Y le cuenta la historia del zorro como animal y de cómo el zorro había logrado sobrevivir a la sombra. Pero que el zorro siempre tenía que aprender, o sea, siempre tenía que mirar hacia atrás porque el zorro tenía claro que él caminaba en el filo entre medio de todos los animales del bosque. Él era el engañador. Y eso es lo que tú te encuentras en el fondo con John Constantine. Y acá, en este punto, en esta historia, en Hábitos Peligrosos, en especial, cuando comienza, tú te encuentras con ese John Constantine. Sí. El John Constantine que está enfermo, que sabe que se va a morir, que tiene miedo que tal vez lo que ha hecho pueda generarle una caída hacia el infierno, es una posibilidad. Real, muy real. Y decide no hacerlo, no morirse. Que- Y buscar de todas las maneras posibles sobrevivir. Más que nada, yo creo que lo peor que él ha hecho en algún momento, porque finalmente de las historias que uno ve de Constantine, no es como que él actúe de malo, sino que yo creo que lo peor que él hace es traicionar a sus amigos, usarlos como escudo. Que es una cuestión que hemos conversado más de una vez. Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer en la vida es ser amigo de John Constantine. Constantine, si bien no lo hace con intención, o sea, no es que me hago amigo de este tipo para sacrificarlo a futuro, no es que tenga mucho empacho en sacrificar a alguien, en especial cuando alguien se equivocó, metió las patas. De hecho, en la primera historia, la del hambre, la primera historia de Delano, es justamente eso lo que pasa. Es como, bueno, tú te metiste en esto, vas a morir con esto, porque no hay de otra. Ya, y sin embargo, cuando le toca a él, es como que él busca cualquier forma de salir del embrollo. Este Constantine, que es finalmente el que enfrenta la historia base, ya muy pronto nos muestra un poco de para dónde va un poco la historia, porque hay un mini arco argumental, porque va a haber un amigo ¿a dónde fue? A Irlanda, creo que fue Irlanda, me parece, que va a haber un amigo para... Sí. Porque bueno, él le entra el miedo por la muerte, por esta situación. Él tiene claro que se va a morir, y por lo tanto se va a ir al infierno, y sale a buscar a un amigo que se llama Brendan, que es justamente un irlandés, y lo va a buscar a Belfast, cerca de Belfast. Y ahí ocurre la primera como mini historia de engaño, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro querido amigo Brendan también es un mago como él. De hecho, él lo marca como un igual, me refiero a Constantine, lo marca como un igual. Él dice, me encantaban las tardes con él y su novia, y conversar, y tomamos hasta que quedamos todos ebrios, y dormir ahí, y siempre lo usaba a Brendan y a su pareja, que era una Miss Irlanda, como una especie como de cable a tierra. Cuando ya estaba todo mal, iba a la casa de ellos, dormía un par de noches allá y se recuperaba. Bueno, y ahí es donde ocurre el primer engaño. ¿Por qué? El primer exabrupto grave. Sí, porque Brendan había vendido su alma al diablo. Ojo, esto es muy importante. Los nombres en este tipo de historias son brutalmente importantes. Brendan le vendió su alma al diablo. Ya, el concepto de diablo es un poquito diferente a lo que tú puedas creer que es Lucifer o que es Luzbel. No es exactamente el mismo, igual que Satanás. No es lo mismo. De hecho, acá viene el primer quiebre con respecto a la naturaleza de la serie y por dónde va. Como acá ya empieza a ser publicado por el sello Vértigo. Sí, directamente. Una de las primeras órdenes de... ¿Cómo se llamaba la editora de Vértigo? Era Karen Berger. Karen Berger fue que estos personajes estaban fuera del universo DC. Lo que hemos conversado más de una vez. Sí son, pero no lo vamos a decir.
Claro, pero en el caso de Constantine en especial lo sacan directamente del universo DC. De la continuidad. Y como lo sacan dentro de la continuidad, Gareth se inventa al primero de los caídos. Claro. En estricto rigor, el primero de los caídos vendría siendo Satanás, el Hasatán o la esencia del mal, pónganle todos los nombres que quieran. El diablo que llaman el trampador. No es Lucifer. Que es el primero de la vida. No es David Bowie, weón, en versión celestial que aparece en Sandman. No es el más bello. Claro. Y es bien importante eso para esta historia. Sí. ¿Tú qué piensas, Fernando, de esto? Mira, primero que nada, quiero decir que esta historia, Ajá. en particular el tema que mencionas tú cuando va a ver el amigo, es clave no solamente por el amigo, sino por la pareja del amigo. Claro, la Miss Irlanda. Justamente. Yo voy a buscar el nombre. Tú dale. Que es muy, muy clave ese personaje. Se llama Kit Rodrigo. Kit, que será... En realidad se llama Catherine, pero le decían Kit. Que era la novia de Brendan. Justamente que a futuro en la Tone Run de Garth Ennis será el interés romántico de John Constantine. Uh-huh. Es importante la jugada que hace acá, porque en la primera parte de Hábitos Peligrosos tenemos más que nada la introspección de John respecto al problema tan fuera de tan real, fuera de la magia de todo, al que se debe enfrentar por un lado, porque el tipo sigue fumando y tomando, no importa un carajo, no, ya pues, me voy a morir. De hecho, él dice, cuando se concientizó de que iba a morir por cáncer y que le quedan un par de meses, porque el médico le dice, te quedan meses, lo primero que hizo fue emborracharse 2 días. No, pero aparte se reflejan todas las etapas de recibir la noticia de que te vas a morir o que estás en una etapa terminal de cáncer. Claro. O sea, primero está la negación, después de poquitito ir aceptando el tema y bueno, ya asumir que ya claro. no hay vuelta. Pero también está el asunto del orgullo de John de no pedirle ayuda a nadie. O sea, yo me tengo que salir de esta cuestión solo y si voy a morir, muero, pero con las botas puestas. No necesito ir a contarle mi drama o abrirme emocionalmente ante el resto que me conoce por lo que estoy pasando yo. Me la prefiero comer solita, no sin que nadie lo sepa. Más o menos, porque la razón por la que va a ver a Brendan es porque Brendan es una posible esperanza para él de alguien que pueda hacer suficiente magia como para curarle una enfermedad. Ojo, sí. Que aquí empieza un gran tema con la magia. La magia tiene sus reglas. Esto es una cuestión que se menciona en varios textos, varios libros, en todas las historias siempre hay reglas. De hecho, yo conversaba con mi hermano el otro día. Aladino en la lámpara maravillosa, no con mi hermano, perdón, con Mariana, con una amiga. Aladino en la lámpara maravillosa, la historia de Aladino. En el cuento de Disney aparecen 3 reglas que son: no puedo hacer que alguien se enamore de alguien, no puedo darte más de 3 deseos, y no me acuerdo de la tercera regla. Esa regla está en la historia original, ¿ya? La historia original, la clásica, la de la persa, la historia persa, tiene esa. ¿Por qué? Porque la magia siempre tiene sus reglas. Siempre hay una regla, siempre hay como una especie de trampa. Y una de las principales trampas que tienen las reglas de la magia es que tú no puedes hacer magia para beneficiarte a ti mismo. O sea, es prácticamente imposible que alguien enfermo pueda hacer un truco mágico para que pueda esa enfermedad pueda salir de él y que quede limpio. Sabiendo eso, pero John llama a su amigo. Dime. Sí, pero aparte de eso, que no solamente están las reglas, sino que hay un coste. Siempre hay un costo. O sea, hay algo que tú tienes que pagar porque ese hechizo, esa magia, ese truco pueda hacerse efectivo. Siempre hay un costo. Lo que pasa es que ahí viene la historia de cómo tú planteas esto. También ahí te explican un par de cosas. A ver, Ennis, en el caso de Constantine, como él no le gustaba mucho el tema de la magia tampoco, él lo investiga. Dale. Y borracho. Sí. En realidad tiene que ver más con el hecho de que no es el tema que le gusta y él es súper honesto con eso. Uh-huh. Sin embargo, él trata de ser bien
De hacer algo. de hacer bien un buen trabajador, entonces investiga igual, maneja temas, conceptos y todo, pero él siempre te plantea a John como un protagonista un poco ausente, como un recurso narrativo para grandes historias. Claro. Lo que pasa es que en Hábitos Peligrosos John es el protagonista, Sí, claramente, y es el protagonista absoluto de la historia. Y lo que finalmente, le pasa es lo que importa al final de cuentas también. Y finalmente, su continuación, la que debió haber sido su continuación directa, que en el fondo es el final del run de Garenis, o esa primera gran etapa, la etapa completa, porque después escribe una historia corta que se llama El hijo del padre, una cosa así. De hecho, The Father's Son. Un cínico a las puertas del infierno, él recién vuelve a poner como protagonista absoluto de la historia a John. Todos los otros relatos, Miedo y Asco, la situación con el vampiro incluso también, porque John se encuentra en algún momento con un vampiro, John es como un recurso para contar otras historias. Sí, o sea lo que interesa es la aventura que vive para resolver el problema, no tanto lo que le pasa a él. Ya, él nos guía en ese mundo, nos va diciendo cosas, nos plantea las reglas también, nos dice, mira, lo que pasa es que aquí pasa esto, y entonces la única solución es esto de acá, no quiero hacerlo, pero no hay de otro camino. Eso es más o menos la estructura base de una historia de John Constantine anterior a Hábitos Peligrosos. No importa tanto él, sino lo que él hace. Por eso es que también él plantea un primero de los caídos diferente como te decía, a Lucifer. Lucifer es la representación primigenia católica más cristiana, primigenia, o más bien es que Lucifer no es Lucifer ni siquiera es un demonio. Lucifer no es ni el diablo ni un demonio. Lucifer es Lucifer podría, Lucifer podría ser el diablo, sí, propiamente tal. El diablo que uno se imagina que está dentro de la religión católica. ¿Podría ser interpretado así? Sí, porque él es el que te entrampa. Pero Lucifer tiene una relación directa con Dios, no es el mal por el mal. Sí. En cambio, el primero de los caídos es el mal por el mal, porque él busca ganarle la guerra a Dios, punto. Él no dialoga con Dios, él no tiene contacto con Dios, él no es un ángel. Claro. Él existe. Este personaje que hace tratos, el que compra almas, es el diablo. En general, si ustedes ven todo ese tipo de historias, siempre se habla del demonios. Diablo. Claro, del diablo, o sea, diablo como en el sentido que es una entidad diabólica que nosotros entendemos como demoníaca, y los demonios además tienen... Nuevamente, eso también tiene que ver con las traducciones al español, claro, que hacemos de ciertos conceptos. Es que aquí viene un gran problema, que es las traducciones... Lucifer es el diablo. Claro, ahí está. Son las traducciones desde... Lucifer es el diablo. Son las traducciones desde más antiguo hasta ahora. Los cambios de nombre son medio complicados. Y lo que hace Ennis acá es usar una versión del diablo más, por decirlo de cierta forma, campechana. Católica. Claro, pero más campechana, más del campo, más tradicional, más de el tipo que te compra el alma, el que aparece en Fausto. Es ese diablo. Y que por tanto no es Lucifer, que Lucifer, claro, es el diablo de verdad. Que el que está en la historia de terror. Tú no puedes hacer una historia de terror con Lucifer, porque Lucifer es el fin, al final de cuentas. ¿Ya? Es el omega del alfa. Claro, entonces en cambio el diablo no, el diablo es el que hace tratos, te compra el alma, va para allá, se toma un vino, juega ajedrez. No, lo puedes engañar. Juega a los dados el diablo. ¿Ya? Entonces lo puedes engañar, ¿por qué? Porque no es omnisciente, no es omnipresente, no tiene poderes superiores cuando está encarnado. Cuando está encarnado es prácticamente una persona. ¿Ya? O sea, te puedes esconder detrás de él y no te ve. Ese diablo es el diablo al que accede Garenis para esta historia, que tiene que ver también con la tradición oral clásica europea. Está en todas las historias antiguas este diablo. Está en el campo español, está en el campo francés, está en el campo italiano, y asumo que también debe estar en las historias campiranas de la campiña inglesa, creo yo, sin ánimo de mentir. Lo asumo sin haberlo leído. Ya entiendo asumirlo sin haberlo leído. Bueno, también hay que, más, aparte de la presentación de First of the Fallen, es el hecho de que Garenis necesita presentar un enemigo muy poderoso y gatillar
problemas a futuro en arcos más adelante que va a tener con este personaje. Eso no es menor, por eso que es tan importante este arco de hábitos peligrosos. Poderoso pero falible, es el chiste. Sí. Es el chiste, porque si no estaría perdido John. Que de hecho, bueno, Sí. más adelante lo dice en algún instante, dice, igual no sé dónde estoy metido, porque con lo que acabo de hacer me metí con las autoridades mayores. Ya. Bueno, de hecho, el primer engaño que ocurre aquí, que es un engaño muy clásico, que es de invitar a un trago al diablo y hacerlo caer en una trampa. Otra vez, ahí hay mucha tradición oral metida, historias que ustedes pueden encontrar en otro tipo de trasuntos, de historias clásicas, antiguas, están ahí metidos. Ese engaño que se le hace el diablo a través de un trago es muy, muy, muy clásico. Ya hay historias por ahí de cuando el diablo le engañan con las guaguas. Una vez el diablo fue a recoger a un bebé en una casa y se lo cambian por un cordero. Hay muchas cosas ahí dando vuelta. Y es muy rico empezar a darse cuenta de que Garenish agarra estas fuentes tradicionales, que son casi de la tradición oral, las pesca y las mete en esta historia de forma tan profunda, al menos para mi gusto. Y a la vez nos enriquece a Constantine. Sí, a ver, pero Cuenta. nuevamente, si vamos al análisis descarnado, claro, son las tradiciones antiguas. Finalmente, incluso el mismo engaño o el mismo hecho de cómo se plantea todo esto, Uh-huh. se hace atractivo. Bueno, vamos a aclarar 2 puntos también con esto. No quiero Dale. saber el por qué se da esta situación que viene acá. Uh-huh. Y, chicos, alerta de spoiler para los que no quieran, Sí. no han leído la historia y quieran leerla sin necesidad de saber Todo lo que cuánto pasa. se lo tienen que saltar. Vamos a avisar cuando se termine esto, así que spoiler. Ya. John muere antes de las 12 de la noche y John está cuidando el cuerpo de Brendan. Porque El pacto dice de que si el diablo no recoge el alma de Brendan antes de las 12 de la noche, él va inmediatamente al cielo. Claro. Él se duerme, muere de cirrosis y él le da agua, le da una cerveza mágica a John Constantine. Claro, John, Beben cerveza. un momento, Brendan vende su alma al diablo sobre la base de que le permitiera tener la cava de licores, no de vino, de licores más de los mejores licores del mundo en su cava. Claro. Eso lo logra a través de un par de invocaciones mágicas que transmutan ciertos elementos en lo que él una vela saca el agua de la gruta, esa gruta se convierte en lo que él quiera. Claro. Era una gruta de una antigua catacumba cristiana. Claro. Católica, y por tanto esa agua estaba bendita en los primeros tiempos del cristianismo en las Islas Británicas. Es una especie de vertiente de agua bendita, en términos muy simples. Y esa agua se convierte en este caso en Guinness, que ellos empiezan a tomar Guinness negra. ¡Schleinte! Claro. ¿Qué pasa? Que al llegar el diablo, o sea, al llegar el primero de los caídos, él conversa con John y le habla sobre ciertas situaciones que se dan y claramente le dice que lo va a estar esperando abajo, cosa que a John le da un poquito lo mismo, pero el tema es que él quiere llevarse también a Brendan, entonces ahí él ya manda la mierda todo y dice, ok, esto no se puede ir tan así. Sí, porque además él invita un trago al diablo. Es uno de los pocos amigos que he tenido, es uno de los pocos iguales que yo he tenido, y no voy a dejar que te lo lleves así como así. Claro, entonces le invita un trago al diablo. Él acepta tomarse la cerveza y él le dice, claro, esto será licor mientras las velas siempre sigan prendidas. Y John apaga las velas mientras el tipo está bebiendo y se convierte en agua bendita. Obviamente eso quema al diablo por dentro, después le da un botellazo y lo tira al agua. Literalmente lo manda al infierno. Sí. ¿Dónde está el quiebre acá? Ajá. Y que eso es lo que te lleva al resto de la otra historia. Es el hecho de que los hábitos peligrosos de John no son solamente el cigarrillo. No, o el alcohol. Es el hecho de tratar de meterse siempre y solucionarle la vida al resto de los que pueda ayudar. Y eso lo meten en este tipo de situaciones. O forzar soluciones donde no puede.
Porque de cierta forma le dan, acá, le dan un claro, contrapunto con los enfermos de cáncer. Él se hace amigo de un enfermo de cáncer. Y este enfermo de cáncer sabe que vas a morir, lo acepta. Es como, mira, yo ya hice todo esto, me toca. Ya, el tipo tuvo una vida, de hecho es un soldado que sobrevivió a Galípoli. Los que no sepan, Galípoli es uno de los más grandes fracasos militares de la Gran Bretaña. Ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Lo dirigió Winston Churchill y fue un desastre absoluto. Sobrevivió a Galípoli, sobrevivió un montón de cosas, tuvo una vida muy rica, muy grande, y el hombre está viejo y tiene cáncer. Bueno, no solamente tiene cáncer, explica que tiene como 3 o 4 afecciones sindrómicas, o sea que son síndromes unidos. Pero él dice, bueno, así es nomás, me toca, ya es el momento que me toque, espero que esta cuestión no me haga sufrir demasiado. Y le pide un cigarro a John Constantine. Entonces, como que te hace el contrapunto, en el sentido de que tú tienes una persona normal que acepta su destino. Y tienes a John Constantine que no es que le tenga miedo, simplemente no quiere aceptar esa derrota tan banal, después de haber enfrentado... Por eso no. Claro, puede ser 10.000 cosas menos esto. Claro, es como, no, y es que ahí está el tema. Cuando se caga el diablo, cuando literalmente hace esto, todavía sigue siendo spoiler, chicos. Sí, todavía no. Él con la adrenalina se siente increíble, logra salvar el alma de su amigo, se empieza a ir a la casa y se acuerda. Se acuerda de que él va a morir. Claro. Y se acuerda de que con las cosas que ha hecho, bien podría irse al infierno. Todavía no tiene la certeza. Pero por primera vez en toda la historia tú ves a John pensando en que si antes no se quería morir, ahora no puedo morir. Ahora no puede. Claro. No puede. Y ahí comienza el capítulo siguiente, claro, en donde él empieza a tratar de tirar de los hilos de toda la gente que conoce. Va a hablar primero con Ellie. El primer capítulo se llama El principio del fin, el segundo es Un mal trago y el tercero es Amigo en las altas esferas, que fue cuando va a hablar con Ellie. Que ahí va a hablar con Ellie. ¿Quién es Ellie? Los que han leído la etapa de Delano pueden saber claramente de que John tiene varios amigos en distintos lugares. Ellie, sin embargo, es creación de Garrett. Sí. Pero a ella ya se la había mencionado. John tiene tratos en distintos lugares, incluyendo el cielo y el infierno. Él es una súcubo. Ella es una demonio. Y tiempo después vamos a descubrir por qué ella es tan buena amiga de John. Hasta le pero cae eso bien. lo cuenta Garrett en otras historias. Y le cae bien. De hecho, ella quiere a John. Claro. Tiene harto cariño. Y él le dice, está hecho una furia, está completamente vuelto loco, claro. Eres el primero que lo hace pasar por esta mierda, claramente no te puedes ir hacia abajo. No. Y le dice, pues entonces yo no te puedo ayudar, pero habla con el Snow. Sí, con el otro, el Snow. No, y le dice claramente, sí. Con el otro, con el Snow. Eso. Y pues, ahí nos encontramos con el Snow. ¿Y quién es el Snow, Fernando? ¿Te acordás, sí, no? Un caballero con alas. Sí, de hecho, no es un caballero con alas. Y no es cualquier caballero con alas. Yo, en todo caso, me parece curiosa la elección del arcángel, porque para el que no sepa, el arcángel Gabriel, pensé que habría sido Miguel, por San Miguel. San Miguel era el patrono de los caballeros. Se supone que es el segundo arcángel en su claro. ¿Cómo se llama? En el rango de importancia. En el orden de personaje, el segundo. Pero es que también tiene que ver con la visión de Garrett con respecto a los personajes. Gabriel es la voz de Dios, es el Metatrón. Sí. Y el tipo, como es el Metatrón, él es el que anuncia. Él se supone que es el arcángel que va a anunciar a María, que de hecho acá lo muestran prácticamente como una violación que llevan a cabo en una situación de mierda. Claro. Más adelante lo muestran. El tema es que es Gabriel. Y Gabriel está en un club de caballeros de la Universidad de Cambridge. De Cambridge, exactamente. Cambridge. Y de hecho el propio Constantine se pregunta, ¿habrá ido a Cambridge este tipo? Porque es posible. Y le encanta el lugar. Y hace trato con los humanos, Gabriel. Y Constantine lo cuestiona. Es como, si fueras tan bueno como tú mismo dices, no estarías hablando con este tipo de personas. ¿Ya? Bueno, ahí viene un tema. Esta historia fue escrita en el 90 por un irlandés. En más de un momento insulta a la magna primera ministra que hay en ese momento en la Gran Bretaña, que era Margaret Thatcher. Con justa razón. O sea, no dudo que un irlandés, ya sea de uno u otro lado, pudiera hablar bien de Margaret Thatcher.
también está todo el tema de los nacionalistas. ¿Por qué? Porque la situación irlandesa, yo sé, los chicos que son más jóvenes, es muy difícil de resumir. No es fácil aquí venir y decir, no, lo que pasa es que los irlandeses del norte buscan la independencia por unirse a Irlanda del Sur. Es un poco más complicado que eso, ¿ya? Tiene que ver con raíces de religiosas, estaban los católicos contra los protestantes, pero además también habían protestantes, esta cuestión es medio complicada, también habían protestantes que querían la independencia de Irlanda del Norte respecto de la Gran Bretaña, pero a la vez también la querían de Irlanda del Sur, porque Irlanda del Sur era católica. No es fácil, ¿okay? No es fácil. Y Gabriel está teniendo tratos con un nacionalista irlandés, que en esa época eran personas que no tenían mayor duda en poner una bomba y matar a quien se cruzara. Ya, lamentablemente, en mi opinión, esta es una opinión súper personal, yo no creo que en esa época, en los 80 en Irlanda, o más bien en la zona de la frontera del conflicto irlandés-británico, haya habido gente buena. Eran todos malos. Ya, era violencia por violencia por violencia. Así que nada, eso. Y este tipo hace tratos con ellos. Constantine, en realidad, nunca entendí qué es lo que fue hacer Constantine con Gabriel. No sé si tú sí, mi estimado. Lo que pasa es que él intenta que Gabriel lo ayude. Sí, pero. Y Gabriel le dice que no. Y él le dice, viejo, me debes mucho más que esto. Claro. Y le dice, es que yo, bajo mi perspectiva, yo nada te debo. Claro. Es un ángel, güey. Por eso la llamaban como el snob, güey. Sí. Finalmente está lejos de todo. A él le interesa un carajo que lo haya ayudado a un humano. Pero lo importante es que esa indiferencia, negación que hace Gabriel con John, después se la devuelve más adelante, así que... Claro. Puta, se la devuelve con creces. Además que le dice una cuestión bien importante. Porque él está conversando con alguien que claramente identifica a John y el tipo va con el rostro molesto. Acá el dibujo de Will Simpson, que no es uno de mis dibujantes favoritos, pero que ciertamente es muy expresivo, logra captar perfectamente la mirada del tipo. Y John, porque no se puede quedar con esta, le dice, ok, yo me voy a ir al infierno, pero vamos a preguntarle a tu papito, güey, qué es lo que piensa de que tú estés hablando con un nacionalista, un supremacista blanco, güey. Claro, supremacista blanco británico, ¿no? Inglés, británico. Y entonces, dale. Él se va y sigue desesperado buscando formas de tratar de funcionar. Viene la historia también con nuestro querido amigo, con este anciano que está falleciendo. El enfermo de cáncer, que es uno de sus amigos. Claro, porque John empieza un tratamiento para que el cáncer sea un poquito más... Va a preguntarle a un oncólogo, ¿qué onda? ¿Cómo puedo hacer esto que duele menos? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo funciona? Claro. Que duele menos. Y dentro de eso lo llevan a la sala oncológica, y en la sala oncológica él conoce a un enfermo de cáncer y el doctor se tiene que ir por una emergencia. ¿Perdón? Matt se llama el caballero. Y eso es importante, este personaje, y es algo clásico del sello de Garth Ennis dentro de cualquier trabajo que él realice. Agregar un personaje, un secundario, que permite al personaje principal tener una perspectiva nueva, que donde está tan cerrado en sus problemas, que le sirve como un balde de agua fría para darse cuenta de chuta. Por acá también hay que ver la situación. Él está viendo una persona que también está enferma de cáncer y no tiene la posibilidad que tiene John de poder salvarse. Es que eso es lo que yo decía, o sea, este personaje acepta su destino. Él dice, mira, me toca. Ya, no es lo mejor del mundo, o sea, el viejo dice, si yo pudiera seguir, sigo, pero no puedo seguir. Y en vez de rebelarse ante su destino manifiesto, el hombre lo acepta, porque sabe que no tiene otro camino tampoco. O sea, no es un hombre normal. Como hombre normal tiene aceptación sobre las situaciones de la vida cotidiana. Me estoy muriendo. No puedo hacer nada, no hay ninguna cosa que yo pueda hacer. Lo que sí que Constantine en un momento le dice, pero suponte que hubiera una posibilidad remota de que te pudieras salvar. ¿Lo intentarías? Y el viejo le dice, por supuesto que lo intentaría. Ya, ¿quién no lo intentaría? Y ahí es donde Constantine hace como un clic. Constantine decide que la forma en que está planteando el problema es errada. Porque hasta ahora él había estado tratando de salvarse pidiendo la ayuda a terceros. Primero fue Brendan, después fue esta Sucubo,
y después fue Snob el arcángel, perdón. Y entonces dice, no, momento, ¿cómo he solucionado todo en mi vida? Por las mías. Ya, por mis cojones, por decirlo de cierta forma. Ya, y entonces se da cuenta que esta forma en que había estado enfrentando el problema era un error. Lo que él tiene que hacer es ser John Constantine. ¿Qué es lo que hace John Constantine? Se enfrenta, engaña, manipula, soborna, hace todo lo que puede hacer. Y entonces urde un plan bastante interesante. Dime, Vicente. De hecho, hay una escena que provoca que él decida hacerlo lo más rápido posible. Y que es que él se levanta en la mañana y por primera vez se siente ahogado. Sí. Debe ser una de las escenas más impactantes. Bueno, Hellblazer, si hay algo que tiene Hellblazer en general, los 300 números que fueron el primer run, la primera gran etapa, y que finalmente alguien, para que se den cuenta, chicos, John Constantine, un personaje total y absolutamente secundario, sí, tuvo una serie de 300 números ininterrumpidos, escritos por Jamie Delano. Cuando a ti te preguntan, ¿pero quién es Jamie Delano en ese tiempo? Bueno, Jamie Delano ni más ni menos que había continuado a Alan Moore en La Cosa Capitán Britannia. Capitán Britannia, perdón, no La Cosa me equivoqué yo. Capitán Britannia. ¿Ya? Jamie Delano, que también escribió al Juez Dredd. Sí. Estamos hablando de un Jamie Delano que venía arriba. Sí, venía de arriba, venía de la ola. Es parte, Nos encontramos... es parte de esta oleada británica, pero es probablemente de los nombres más importantes en ese instante. Por las publicaciones que hay. Que además era amigo de Neil Gaiman, sí, el cual escribe el número 25 para que él pueda descansar un mes y pueda irse de vacaciones. Abrázame. Que es Hold Me, Abrázame. Que se gana un Eisner, o sea... Además, amigo de... Oye, mira, voy a poner un reemplazo. Parece que sabe escribir un poquito. Es un flaco que conozco, un chascón, no sé. Neil, ven para acá, te dejo una botella de whisky, claro, weón, y... escribe un capítulo. Escribe nomás, weón, escribe un capítulo. ¡Pum! Y acá, no, y después va y una historia a 3 manos con Gaiman nuevamente y con Grant Morrison, que es Newcastle. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de un tipo que estaba muy bien posicionado. Llega Garenis, que Garenis había comenzado a publicar oficialmente en el año 89, 2-3 años nomás antes, pero que había trabajado en Crisis, que es una revista, un magazine como Warrior y como 2000 AD, que había trabajado en 2000 AD, porque Garenis ya había escrito algunos penitos del Juez Dredd. De hecho, más, Garenis había escrito 2 historias del Juez Dredd y la segunda se gana un premio en Inglaterra. Sí. Después de él llega ni más ni menos que Paul Jenkins, un escocés depravado, weón, y muy buen escritor, hace un run maravilloso. Claro. Y de ahí llega Warren Ellis. Tenemos nombres como nuevamente a Garenis, que hace 3 números, sí, que es el hijo del padre. Tenemos a ¿cómo se llama? Brian Azzarello, que es el primer autor norteamericano que toca el personaje. Y lo hace magníficamente. Y también tenemos a Mike Carey, a Dennis Messina, a Andy Diggle, Dennis Mina. Y tiene a... Bueno, y después y Peter Milligan. El gran Peter Milligan. Que termina la etapa. El gran Peter Milligan. Que termina la etapa. Que él termina el personaje. Claro. Y que probablemente debe ser uno... O sea, 300 números que están por todo lo alto. Más allá de si era tremendamente popular o no. Claro. Que sí lo era, porque John Constantine era un personaje de nicho que tenía una cantidad de seguidores fieles que compraban todos los cómics y una cantidad de seguidores regulares que además se compraban los trade paperbacks que apenas salían. Sí. O sea, es uno de los personajes más... de los secundarios que podríamos llamar... más interesantes, más fieles que tuvo como compra. O sea, las ventas de Hellblazer nunca fueron las de Batman, vale, pero jamás bajaron. Ya, el tipo tenía una base... Nadie tiene las ventas de Batman, pero... Claro, tenía una base de seguidores de fans que eran, como dice Vicente, muy fieles. Nunca tuvo una baja significativa de ventas y eso sirvió para que el personaje fuera desarrollado completamente, y en realidad se cierra la etapa con Peter Milligan porque ya dicen... ¿Qué más podemos contar de este personaje? Y deciden cerrarlo en vez de... Y hacen después un relanzamiento, porque lo meten ahí en el universo 52, lo vuelven a meter en el universo C. Claro. Pero, ¿a qué iba con todo esto? Claro. En esos 300 números, excepciones jamás nunca ningún dibujante
que de hecho es una pura excepción, que John Ridwell, que fue el primer dibujante que trabajó con Jamie Delano, Ujú. ¿ya? Él era el único que alegó por lo que le pidieron dibujar. Claro. El único. Todo el resto dijo, ok, vamos para adelante. John Constantine tiene escenas en donde tú ves desnudos corporales completos, donde ves gente que se empieza a arrancar la piel, los músculos, quedan los huesos, deformidades, ojos colgando. Bueno, nadie le saca el cuerpo a ser gráfico. Claro. Y en el caso de Will Simpson, en esa escena, que es la que yo estoy mencionando, es cuando John se empieza a ahogar Sí. en el baño y vomita en el lavamanos. El lavamanos después se limpia, se da cuenta que tiene sangre negra Ujú. en la boca y mira lo que había vomitado y se da cuenta que no es sangre, no es un coágulo, pero se está ahogando, sino que era un trozo de pulmón. Así es, así es. Entonces ya cuando llegas a ese punto, la desesperación que tiene en su cabeza, John lo lleva a ser más peligroso. Claro. Bueno, y aquí viene también parte de la justificación del título. Hábitos peligrosos. Hábitos peligrosos, nuevamente. Uno de los hábitos más peligrosos que tiene John Constantine es su incapacidad de aceptar su derrota, ¿ya? Lo que lo lleva a extremar sus posibilidades y se echa un volado. En términos muy simples, en términos muy coloquiales, lo que hace es hacer lo que los gringos dicen un Holy Mary, ¿ya? Un Ave María, tirar los dados apostándolo todo a ver si resulta. Viejo, a todo esto, ayer me comentaban de que en el UFC de la semana pasada, Ajá. había una pelea y a un luchador, no me acuerdo qué luchador de UFC fue, de MMA, Uh-huh. nadie estaba apostando por él, güey. Y un gringo desesperado fue y apostó $40,000. Bueno, apostó todo lo que tenía, todo. Yeah. Y la weá le pagó, sacó casi $400,000, Claro. No lo podía creer. Bueno, claro, porque le dio un golpe de suerte y el weón ganó. Para los que no sepan de por qué, por ejemplo, en el boxeo, tú tienes que ir escalando para llegar a desafiar al campeón. Es porque cualquier boxeador, hasta el más malo, puede pegar un golpe de suerte. Ya, saca de repente una mano, el campeón no está distraído, engancha un golpe y lo noqueaste. Es por eso que los campeones de box y los campeones en general de cualquier deporte de contacto no pelean con un novato, sino que pelean con alguien que ha escalado hasta llegar a ganarse el derecho de desafiarlo. Ya, porque hasta el más malo puede dar un golpe de suerte. Y justamente lo que hace John, que no es el más malo en su negocio, es lanzar un golpe y ver si llega, y a ver si conecta. Claro, y ahí te encuentras después con un John que, después de hacer lo que empieza a hacer ahí, decide suicidarse. O sea, te encuentras con todo. O sea, a ver, con todos los estados de la desesperación de morir, weón, ¿cachai? De tener la conciencia que vas a morir. Como dije, John en un momento dice, a ver, yo estoy planteándome mal el problema. El problema aquí no es ir a pedirle a alguien ayuda para que me salve. Porque para empezar, John es el que salva a la gente. ¿Ya? A veces lo logra, a veces no, pero John es el que lo intenta. Entonces no hay nadie que pueda ayudarlo. Además que finalmente lo que él está haciendo es romper reglas de la magia. Está tratando de conseguir un beneficio personal, que es salvarse de esta enfermedad, que es muy mundana. O sea, si tú dices, oye, si la magia puede curar el cáncer, ¿por qué no cura a todo el mundo? Bueno, porque no se puede en realidad, ¿ya? Incluso bajo las mismas reglas de la magia, no se puede simplemente. Entonces, nuestro querido John planifica todo y aquí viene la segunda parte del engaño, del gran truco, la estafa mayor. Aquí está Pedro Urdemales en su quinta esencia, manifestado en un truco muy clásico que se aprovecha de la arrogancia del diablo, de este diablo que ya le hemos conversado, que ya les describimos. Y hace un truco que la verdad, la primera vez que yo lo leí, esta es una cuestión que ya aquí yo creo que corresponde que hablemos un poquito de las reacciones personales. La primera vez que yo leí esta historia y leí el truco, yo quedé para adentro, dije, esto es magnífico, no puedo creer que a alguien se le haya ocurrido hasta este giro de guión. Claro, deriva de las fuentes más clásicas de este tipo de historia, pero no deja de tener su gracia, su absoluto ingenio, un maravillosamente coherente con lo que es John Constantine, para mi gusto. No sé qué opinas, mi estimado Vicente. Es que es él, nuevamente, lo hemos visto engañar a todo el mundo, güey. Sí.
Él es capaz de engañar a todo, de engañar al mundo, weón, completo. Él se había enfrentado a un asesino serial que se llevó por delante a un padre, weón, el cual él odiaba, pero cuyo significado como persona para él igual seguía siendo importante, era su padre. Daba lo mismo, weón, que el viejo fuera una miseria de ser humano, pero era su padre. Nos encontramos en un John que fue capaz de engañar a un duque del infierno y lo convirtió en el gusano, weón, más mínimo dentro del mismo infierno, weón, después de que lo destruye. Entonces vamos encontrándonos con un personaje que en todo momento trata de manipular su vida. Sí. De que su hermano gemelo iba a ser el más grande mago del mundo, época, el salvador de su época, y que él, por algún motivo, algo que él no recuerda, él lo ahorca en el vientre. Claro. Ahora, la verdad, y después, años después se lo aclaran a John, no es eso. Y es un aborto mal planificado, ¿cachai? Claro, fue como una especie de sueño. Él cree que lo hizo, pero en realidad nunca hizo eso. Claro, pero no, es un intento de aborto de los dos bebés y uno de ellos muere y ahí, después de que nace John, la madre muere también. El tema es que John es un tramposo. Saber de que tiene el control de las cartas. Por último, aunque pierda, pero va a perder peleando. La suya, con sus botas. Y decide pelear hasta el final acá. Fernando, no sé qué opinión tienes de esta historia. Cuéntame. De este semidesenlace. El tercio final con el remate. Bueno, tal como dices tú, y John se la tenía que jugar con todo. O sea, puso todas las fichas en la mesa y apostó nomás. Que salga lo que tenga que salir, pero me la juego. Claro. Y acá, como volvemos a tomar el tema, o sea, hace el Pedro Ordemales con todo estilo. Se los caga todo y termina de ganador. Bueno, aquí también. O sea, él, dale. O sea, lo que pasa es que él tiene la esperanza de que la jugada maestra que va a hacer funcione. Pero eso no lo sabe solamente él, porque ni siquiera el lector lo sabe hasta ese momento. Claro. Y esa es la sorpresa. Tú quedas tan mal como a quien se caga Constantine. Y esa es la sacada de sombrero que hace con todo el desarrollo. Aquí manifiesta también otro de sus hábitos peligrosos, que es que cuando termina ganándole al diablo, es incapaz de retirarse con elegancia, por decirlo de cierta forma. No. Y en vez de ser un elegante ganador, decide hacerle un mal gesto al diablo, solo porque es John Constantine, es un cretino, tiene que mantener el estilo, tiene que mantener el garbo, tiene que mantener el renombre de lo que es John Constantine, y le hace un mal gesto al diablo. Él es un mal ganador. Claro, es un pésimo ganador. Que curiosamente después en el último capítulo, que es el epílogo en realidad, que es, ¿cómo se llama el último capítulo? Se los digo el tiro. El último capítulo se llama La caída del infierno, porque no, miento. Amigos de Alta Esfera, a mi manera, la trampa. ¿Ya? Él va y les dice, él mismo nos dice a nosotros, no puedo creer lo que hice. Porque en su momento él dijo, bueno, con esto me salvo, pero en realidad lo que acaba de hacer es condenar su alma. Está condenado. No importa lo que haga, no va a poder caer, no va a poder escapar. Me equivoqué. Efectivamente, el último capítulo, el epílogo, se llama Caída del Infierno. Y se da cuenta de que en realidad podría haber sido diferente y podría haber sido más fácil si no fuera tan cretino. Se reconoce a sí mismo como un cretino. Él podría haber hecho las cosas mejor y poder haber, entre comillas, hasta incluso aceptado su muerte, pero esta especie como de personalidad autodestructiva que él tiene, porque finalmente eso es una personalidad que es incapaz de conciliar la bondad del mundo que pueda existir en alguna parte con su propia existencia, y él es autodestructivo, y no solamente autodestructivo, sino que no se lo permite. Claro, tiende a ser agresivo con el mundo alrededor, por buena razón en todo caso, pero la actitud de vida de John Constantine no es la más sana del mundo. Y ahí es cuando viene un epílogo bastante interesante, porque como bien dijeron Vicente y Galvez, entra a jugar un personaje bastante del pasado, de este pasado escondido de John Constantine.
Vicente, que es Kit. ¿qué es Kit? Se vuelve a encontrar con Kit en el fondo. La Miss Irlanda. Perdón, La Miss Irlanda, que era la novia de... Pero hay otro detalle, y yo, Dime. esta parte de la historia yo sí quiero contarla. Dale, Ya, dale. evidentemente no vamos a contar el final, pero Dale. hay un personaje en Hellblazer que es secundario, que originalmente aparece como un chistecito privado entre varios de los o sea, de Alan Moore en un principio, después de Neil Gaiman, que es quien lo explota un poco, el mismo Jamie Delano, que es Chas, Sí. mejor amigo de John, aunque muchas veces no lo ve uno. Chas es el mejor amigo de la vida de John. Chas es un irlandés, Chas Chandler, no, él es británico, él es inglés, pero es un tipo como de 2 metros, weón, que perfectamente podría hacer temblar a Doug Jones, weón, y a cualquier jugador de rugby en realidad, weón, porque es un tipo gigantesco. Y él conduce un taxi. Sí. El chofer no oficial de John. Siempre ¿ya? John. O sea, John afuera, es Chas el que lo va a buscar al aeropuerto. Y es muy gracioso porque Chas llega siempre. A donde sea que esté Sí. John. John lo necesita, lo llama y él llega. Puede estar en el faro perdido del mundo y igual llega Chas. Es como una especie de poder mágico que tiene Chas. Y Chas conduce un taxi. Sí. Y la esposa de Chas detesta a John. Con buenas razones. Tiene una hija, John, o sea, Chas, que John la considera su sobrina, al igual que su sobrina de verdad, que Emma también, con Gemma. Ellos son como la única familia que John le va quedando. Emma con Gemma, el imbécil que tenía de cuñado John en algún momento. Claro. Y la familia de Chas en el fundamento de su ¿Qué familia. personaje más bien diseñado el cuñado de John? Porque es detestable en toda viñeta. No hay ni una viñeta en que parezca. Es un personaje muy bien diseñado. Pero el tema que te dice Chas es que en esta historia te dan a entender de que John metió las patas en algún momento. Sí. Y Chas tuvo que vender el auto. Y se compró un auto mucho más chico, casi un Mini. Sí. Y empieza a trabajar como una especie de taxista clandestino. Claro. Entonces él en algún momento, John viene de un viaje, habla con Chas. Chas está muy quemado. John decide bajarse del auto porque lo manda a la mierda, literalmente. Se enoja con John y lo manda a la mierda y le dice que está jodidamente harto de la mierda que le hace tragar todo el tiempo sin decirle nada. Y John se baja. Y cuando John se baja, Chas putea, mira hacia el lado del asiento y se da cuenta que hay una carta. Y él abre la carta, porque es una carta para él, con la letra de John, en donde John le da las gracias por haber sido su mejor amigo todo el tiempo, por haberlo protegido, haberlo cuidado, y le pide perdón por todas las veces que lo arrastró, diciéndole que le debía un favor, cuando era innecesario porque él era su familia y él lo quería, y le había dejado además dinero, mucho dinero, para que él se volviera a comprar un taxi decente, para que él volviera a trabajar como correspondía y todo. Y ahí tú ves a Chas quebrarse. Y el tema es que en el epílogo de la historia, John, realmente con todo lo de la adrenalina de la situación, él se acuerda de Chas recién al final cuando se lo encuentra en un bar. Cuando está conversando con... Sí, porque queda bastante feliz después de haber vencido al diablo, pero después cuando se da cuenta de que lo derrotó al diablo y que por lo tanto está entre ceja y ceja con esta entidad demoníaca superior, se da cuenta que su vida va a ser bastante difícil y se embriaga otra vez por 2 días, como ya tenía el cuerpo sano. Claro, se encuentra con Chas. Y a consecuencia se olvidó todo, se olvidó de todo lo que pasaba en el mundo. Chas le dice, güey, ¿qué fue lo que pasó? Mira, le dice, digamos que no me voy a morir, que fue una falsa, dejémoslo así, porque claro, pero Chas no lo perdona. mejor que no. No, si Chas lo perdona, si Chas le dice ya, ok, es lo mismo de siempre. Chas no debe saber nada. No, Chas de hecho le hace otra. Viene el run de Garth Ennis,
en los últimos momentos previos a un 5 de las puertas del infierno, Chas tiene una conversación con John antes de que John se vaya al carajo. Yeah. De que es porque él termina con Kid. Y que Chas le trata de dar un consejo sobre las mujeres y sobre la vida, y este weón lo trata mal. Le dice una wea así como: es chistoso que me estés hablando sobre mujeres, weón, si tú te tiras a una gorda asquerosa, weón, todos los días en tu vida. O sea, una mujer, weón, que pesa mucho más que tú, que pesa mucho más que ella, y sin embargo, weón, tú tienes que aguantarte eso. Le hace como una talla con respecto a la esposa. Y ahí es cuando Chas se enoja, que le pone un puñetazo, lo pesca y le mete la cabeza en el inodoro y se va. Pero también la historia termina con que Chas al final también lo perdona. Siempre perdona a ella. Y en esta historia, y en Hábitos Peligrosos en especial, tú ves la emotividad de esa amistad. ¿Ya? De hecho, hay otras historias, hay otros ejemplos. Yo siempre recomendaría leer, en la parte de Jenkins, hay una historia maravillosa que se escribió sobre el por qué John Constantine le dice a Chas que le dé un favor, porque es verdad. Claro. John es de lo ayuda. muy atrás, es de muy atrás. Sí, y John lo ayuda para que Chas pueda tener una vida. Y Chas le dice: yo no te voy a preguntar qué vas a hacer, yo no te voy a preguntar... No, John le dice: no me preguntes qué es lo que voy a hacer, no me preguntes cómo, tú solamente quedamos en que esto es un favor, weón, me lo debes toda la vida. Y Chas de ahí en adelante termina siendo el amigo más fiel de John. Y que aquí también lo ves. Y nuevamente te encuentras con un John Constantine que es mucho más urbano, que es más cercano, que tiene una vida aparte de la magia. Aparte de esta necesidad de ir interviniendo a través del mundo y en cierta forma ayudando al mundo. Pero que tiene una vida de gente que conoce, mujeres con las que salió, amigos a los que quiere. Bueno, ese es un gran elemento de John, que es una constante de toda la historia. Con todo, John funciona sobre la base de los amigos, de la amistad. Ya, por mucho que ser amigo de John es muy peligroso, esa es la base de la vida. John no tiene familia realmente, lo que tiene son amigos. Ya, a ver, yo creo que ya vamos cerrando, porque ya hemos contado toda la historia de Hábitos Peligrosos. Galvez, cuéntame, ¿hay algo que te gustaría resaltar, comentar, reseñar? Que Hábitos Peligrosos es este arco que permite a cualquier persona que no conozca el universo Vértigo, y a John Constantine, el primer arco que se recomienda para ingresar al universo de Hellblazer. Porque abarca todas las facetas del personaje, que se desarrollarán obviamente por N y el resto de los guionistas en los 260 números que siguen después. Así que la invitación al universo de Vértigo y a John Constantine está en esta historia de Hábitos Peligrosos. Sí, claramente. Es de hecho sin lugar a dudas, debe ser una de las historias más referentes a las cuales se ha llegado. O sea, por algo la película de Constantine, en donde actúa Keanu Reeves, tiene ciertos elementos de esto. Claro. De Hábitos Peligrosos, sí. Que por algo se le pone como referente. Por algo Matt Ryan te desarrolla en su interpretación de Hellblazer, de John Constantine, ciertos elementos que están insertos en Hábitos Peligrosos. Por algo es tan referente, por algo cuando se recomienda leer una historia de John Constantine sin necesidad de leerte Hábitos Peligrosos, siempre te aparece entre las 3 primeras historias que deberías leerte para conocer el personaje. Es muy entretenida, está muy bien escrita, es una de las historias mejor escritas para mi gusto de Hellblazer. Ojo, son opiniones personales, yo no estoy diciendo que esto sea así para todos, pero vale mucho la pena verlo. A ver, cosas. Esto es fácil de conseguir. Hay más de una edición. Tenemos la bonita edición SC de los tomos recopilatorios de todos los autores, que se puede conseguir, está por ahí dando vuelta. Está en la colección Vértigo. Está en la nueva colección Vértigo, Salvat Vértigo, que se está haciendo publicada en España y que llega por acá por tiendas amigas. Por tiendas de barbas amigas.
Y también está en un clásico descatalogado de Unlimited. Unlimited lo publicó en su momento. Está dando vueltas por ahí. No es difícil de conseguir. No sé si hay otra. Me parece que en 5 salió también Hábitos Peligrosos. Hábitos Peligrosos salió en 5. Sí. En los libros que se llamaban Prestige, que eran libros con tapa rústica dura, pero cosidos al lomo. Sí. Está por ahí dando vueltas. Así que si quieren un descatalogado clásico bonito, pueden intentar ese, más caro en todo caso. Eso es para gente como yo, enferma. Y eso, no es difícil de conseguir, la pueden conseguir en varios lados. Es muy recomendable, es muy asequible en cuanto al lenguaje. No se necesita mucho contexto histórico para entender la trama. A diferencia de otros momentos en que uno podría decir que para entender las tramas de Hellraiser hay que ver un poquito más de contexto histórico como para saber dónde estáis parado, para entender por qué hacen ciertas cosas. En este caso no, la historia es bastante transversal temporalmente. Es bastante atemporal, perdón, eso es lo que quería decir. Así que no sé, Vicente, mi estimado, palabras al ¿Qué más agregar? A ver, más allá del hecho de que es uno de mis personajes favoritos, comenzó originalmente como una broma y después terminó siendo una costumbre que ya por el tercer año que lo hacemos, que cada vez una tradición. Alguna historia de Hellblazer en específico. Viejo, una vez leí que finalmente todas las tradiciones parten siendo una especie de broma. Ya, sí, o sea, y eso es lo bueno. Sí, pues, o sea, piensen en las togas en las grabaciones de la universidad. Bueno, imagínate cómo se sintió Isaac cuando descubrió que le tenían que cortar el prepucio, güey. Que de hecho sale en año 0. Jack Black y Michael Cera lo agregaron dentro de la película, güey, pero es verdad, pues, esa fue una tradición. Sí, esa fue la broma de un padre. Wow. El tema es que si te das cuenta, esta historia es una de las piedras fundamentales para entender la visión que tienen los autores británicos respecto al cómic. Así como el Watchmen, así como es V de Vendetta, que todo esto, yo ya me voy a que ver, Fernando lo sabe, yo ya le mandé pantallazo, pero curiosamente todos los años, el día 28 de agosto, me saluda ni más ni menos que David Lloyd. Muy bien, felicitaciones. Saludo al profesor. Así que, puta, muy honrado de que él me pueda saludar para mi cumpleaños. Bueno, el tema es que... Manda los pantallazos y lo mandamos a marcar. Sí, te lo voy a mandar. Dale. El tema es que cuando tú te encuentras con una historia así, puedes sacarle análisis a través del tiempo. Bueno, estamos hablando de una historia que se escribió hace 29 años atrás. Sí. Vamos para las décadas y sigue siendo contingente. Yo la leí ahora para este capítulo, la leí y me sorprende, lo siento más actual que la primera saga de pecado original de Hellblazer que leí el año pasado. Claro, ahí también está más inserta en la época que fue escrita. Sí, también. Pecado original es mucho más ochentera porque precisamente está inserta en ese momento. Sí, pues ahí se necesita más contexto. Pero ahí también está la gracia. Son personajes de fantasías que, sin embargo, son escritos como realistas. Sí. Por algo Warren Ellis después plantea a Jack Carter. Jack Carter es el nombre, sí, el de Planetary. Y John Constantine. Sí. John Constantine que termina convirtiéndose en Grant Morrison después de una ritualización de vida y muerte. Estamos hablando de un personaje que en el fondo siempre se termina creando y entregando más historias y más visiones de lo que uno ve al principio. Hábitos Peligrosos es una historia de terror, sí, pero también es un estudio sociológico sobre el comportamiento humano. Es fácil irte por el lado de que el terror te embarga en esto, pero la verdad es que vemos un tipo de casi 40 años en esa historia que está tratando de, ¿cómo se llama? Sobrevivir a una sentencia de muerte. Y eso no es menor. Bueno, cada uno puede aceptar o no su muerte en la forma que le venga, pero en este caso al menos John Constantine lo hizo con estilo, con su estilo. Y ese justamente es su peor hábito y su hábito más peligroso. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un placer, la verdad lo pasé bastante bien. Espero que te haya gustado tu capítulo, mi estimado Vicente.
No, gracias. Galvez, gracias por acompañarnos. En serio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Chinsen, no sé. Hablaremos. Bueno, tenía que irse. Sí. Estaba honrando el trato, estaba dejando el bigote, güey, Sí. lo cual me parece maravilloso. Está bien. Así que nada. Espero que lo hayan disfrutado, chicos. Y nos vemos nos vemos de nuevo en el siguiente capítulo. Así es, como siempre. Cuídense mucho. Chao. Chau.